Con lo que ocurrió hace poquitos instantes en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde un robo frustrado, un camión de valores en la losa del Aeropuerto Internacional de nuestra capital, dejó a una persona fallecida, entiendo, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que intentó justamente repeler este asalto. Tenemos detalles con la periodista 24 horas, Sofía Carrizo, que está justamente en el lugar. Sofía, cuéntanos qué ocurrió exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, este es un procedimiento completamente en desarrollo, por lo que estamos esperando la vocería oficial por parte de las instituciones competentes. Pero déjenme contarles que la información que se maneja es lo que ustedes decían, ¿no? De este robo frustrado a un camión de valores aquí en la losa del terminal aéreo de Santiago, en la comuna de Pudahuel, donde lamentablemente habría un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil fallecido y otro lesionado. Obviamente esto estamos a la espera de poder confirmarlo, pero ¿cómo habría sido el modus operandi? Por ejemplo, que estos sujetos habrían ingresado en distintos vehículos por la puerta 7 para finalmente poder sustraer lo que había, ¿no?, al interior de este vehículo. Sin embargo, ahí comienzan el fuego cruzado por parte de los funcionarios de la DGAC para poder repeler el asalto. Sin embargo, en ese preciso momento, uno de estas, por así decirlo, disparos impacta, ¿no?, a este funcionario de la DGAC, el que estaría a esta hora fallecido. De momento, la información que se maneja, lo podemos ver en las imágenes, es que ya está trabajando la Policía de Investigaciones en las pericias correspondientes para poder esclarecer el modus operandi y cómo finalmente cómo actuaron estos sujetos. Pero lo que sí hay que decir que al menos se vio frustrado este robo, no pudieron llevarse lo cometido en el monto importante que maneja principalmente estas personas. Por lo que podemos oír principalmente por algunos de los testigos que estaban al interior del aeropuerto, es que escucharon balazos y también movimiento por parte de la institución policial. Lo otro también es que querían robar este camión de valores y finalmente no pudieron robarlo, y finalmente también se pudo apreciar que en el Vespucio Norte, en la Caletera, hubo también 2 vehículos incendiados, chicos. Sofía, entiendo que este funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil le quitaron su armamento, en fin, y se generó todo este tema, pero llegaron otros funcionarios donde efectivamente, aparentemente, ocurrió una balacera y en ese momento aparentemente este funcionario habría fallecido, y entiendo que hay otro se señala ya que hay lamentablemente 2 personas fallecidas. Entonces parecía un robo y que, como yo decía, le robaron el arma al funcionario, pero posteriormente llegaron otros y se generó esta balacera, produciéndose al menos hasta ahora 2 muertos, ¿no? Sí, mira, de momento esa información es muy preliminar, obviamente estamos a la espera de la confirmación, pero también se trata de otra persona fallecida. Se desconoce si es de la Dirección General de Aeronáutica Civil o de parte también quizás de los delincuentes que ingresaron a este lugar, porque recordemos que el fuego cruzado fue entre ambos, pero es lo que se maneja, al menos lo que hemos podido hablar con algunos de los colegas en este lugar, pero no ha habido ninguna vocería oficial en torno a esto. Pero lo que sí ha habido harto movimiento, sigue ingresando contingente de la Policía de Investigaciones a este lugar, no han entregado ninguna información, y tampoco por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero muy preliminarmente se hablaría de 2 muertos, pero habría que confirmarlos todavía por parte de las instituciones pertinentes. Se hablaba en un principio de un muerto con un herido, sin embargo ahora se baraja que ahora se maneja que serían 2 muertos, pero obviamente estamos esperando la vocería oficial por parte de la Policía de Investigaciones o como también por parte del aeropuerto. Pero recordemos que este tipo de instancias de una intención de un robo de camión de valores al interior del aeropuerto no es nuevo. Recordemos que esto ya se había realizado años anteriores, donde se sabe que fue el denominado robo del siglo, ¿no? Así que estamos obviamente atentos a lo que ocurre, y recordemos que hace un par de semanas atrás también se logró robar a un camión de valores en la comuna de Santiago Centro, bajo un escenario, ¿no?, una escenografía completamente armada por parte de delincuentes. Ahora, el tema acá, Sofía, mientras vemos las imágenes del trabajo de la Policía de Investigaciones, justamente en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago, es que, claro, han habido efectivamente asaltos, pero yo entiendo que nunca con resultado de muerte, y según confirma ya Carabineros, serían 2 las personas fallecidas.
Claro, no, anteriormente no se había manejado con este resultado, lamentablemente aparentemente dos personas fallecidas, solamente se había robado lo cometido o se había visto frustrado, pero esta una lamentable situación que generó a raíz de este fuego cruzado entre ambos, pero de momento no ha confirmado Carabineros en torno a esta situación, pero también destacar que también está trabajando la Policía de Investigaciones, donde están realizando todos los peritajes correspondientes. Sí, claro, y vemos las imágenes, Sofía, a esta hora de la mañana, cuando son las 9:12, del trabajo, como decíamos, de la Policía de Investigaciones respecto a esta situación. Si tú nos pudieses contar un poquito, reiterar más información acerca de qué ocurrió con las personas que intentaron justamente asaltar este camión de valores y qué ocurrió justamente en ese instante donde, como podemos ver, ocurrió en la propia losa del Aeropuerto Internacional de Santiago. Esto, la verdad, parece una película. Claro, en realidad ahora está obviamente todo esto completamente cercado. Nosotros estamos desde bastante lejos para poder alcanzar estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, porque mencionar que son varios los metros, porque nosotros nos encontramos en la plataforma W a un costado de este terminal de carga nacional. Así que por lo que hemos podido apreciar y al parecer está siendo también confirmado por Carabineros, tal como ustedes lo confirmaban, esta información de que habrían 12 personas fallecidas, al parecer 2 de la institución de la DGAC y también un menor de edad, una de las personas de los delincuentes que estaría lesionada, pero todo esto es información preliminar que se está manejando en este momento. Y por supuesto me imagino que la información que hay de estos dos automóviles que habrían sido abandonados, uno cerca del Aeropuerto Internacional de Santiago y el otro en la carretera Américo Vespucio Norte, que estarían incendiados. Se supone, obviamente, que esos fueron los vehículos que utilizaron estos delincuentes que intentaron asaltar este camión. Claro, incluso nosotros cuando veníamos hasta el aeropuerto de Santiago, mencionar que se podía apreciar desde la misma autopista una densa columna de humo que al parecer provenía de estos autos incendiados en Vespucio Norte, que habrían sido partícipes de este asalto que finalmente se vio frustrado, pero con el resultado de personas fallecidas, pero sí, al menos eso es lo que se maneja en la información que se ha ido recopilando en estos últimos minutos. Sí, Sofía, en este minuto, cuando son las 9 de la mañana con 14, se está viendo la imagen justamente de uno de los vehículos incendiados ahí en el sector cercano al aeropuerto de Santiago y, como decíamos, se supone, obviamente hay que hacer las pericias correspondientes, que sería uno de los vehículos en los cuales los delincuentes iban a huir con este motín frustrado que finalmente se desarrolló esta balacera y donde lamentablemente hasta ahora, según información policial, habrían 2 personas muertas, una al menos de la funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se justamente enfrascaron en esta balacera con estos delincuentes. Claro, es al menos es la información que se maneja, este fallecido de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y al parecer habría otra persona que se estaría confirmando, pero se desconoce de momento si habría sido uno de los delincuentes o como uno también de estos mismos trabajadores, y también habría uno de los delincuentes que participaron en este hecho completamente herido, pero de momento solamente el movimiento que hemos visto ha sido el ingreso por parte de la Policía de Investigaciones a este lugar, y para nosotros la visual también está bastante complicada porque esto también está siendo tapado por los mismos aviones o los mismos camiones que se mueven constantemente en este lugar, así que una mañana, por así decirlo, bastante movida, así que cualquier información obviamente que estaremos recopilando, obviamente estamos esperando también la vocería, si es que nos dan una vocería oficial por parte de la Policía de Investigaciones, que finalmente quedó a cargo de este caso. Si bien estuvo Carabineros en un principio, ya fue instruido a esta institución investigativa para realizar todas las labores correspondientes. Sí, y serían 2 las personas muertas, uno de todas maneras ya confirmado, era funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la otra persona aún no está confirmado de qué repartición, y lo que sí se establece como información preliminar que habrían sido 12 los sujetos que intentaron justamente robar este camión de valores de la empresa Brinks en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago. A uno de los funcionarios... Sí, Sofía.
Bueno, solamente como dato que cuando veníamos escuchando uno de los testimonios de los testigos a un medio de comunicación, y él decía que estaba al interior del aeropuerto tomando desayuno, mientras que empieza a escuchar balazos y movimiento al interior del aeropuerto, por lo que cuando esto ocurrió puede haber sido muy cerca de donde estaban los pasajeros a punto de este embarque, por lo que también fue apreciado. Afortunadamente no hubo mayores personas lesionadas en el contexto de las personas que pueden haber estado esperando un avión, pero sabemos que también este lugar es el lugar de carga, ¿no? Sí. Del aeropuerto de acá de Santiago. Pero sí, es lo que se maneja la información, que habría sido un grupo de aproximadamente 12 personas, porque habían dos autos, estas dos camionetas que finalmente aparecen incendiadas allá en Vespucio Norte, que al parecer habrían sido utilizadas para realizar este robo, con resultado de, al parecer, 2 personas fallecidas. Claro. Fui a preguntarte porque de verdad llama la atención. Estábamos hablando acá, claro, por lo menos en un episodio como este, es la primera vez que vemos una balacera en el aeropuerto, y además muy osado, porque el aeropuerto, uno podría decir que es una especie como de embudo, queda encerrado los delincuentes, no es llegar y salir. Entonces también son episodios que no habíamos visto con anterioridad. Claro, no se había visto, y por al menos la información que ahora está entregando Carabineros, la otra persona fallecida sería uno de los sujetos que ingresó al robo de este camión de valores, tal como yo les comentaba, porque se barajaba que era, o sea, se decía que eran 2 personas, pero se tenía como en duda si era parte también de la DGAC o de los delincuentes que entraron a este lugar, pero finalmente el Carabinero confirma, al menos en una de las preguntas que se le hace, que sería así, efectivamente una de las personas fallecidas, uno de los delincuentes que ingresó. Obviamente se desconoce si es menor de edad, si es mayor de edad, si ingresaron a cara descubierta, a rostro tapado, si es que esa persona andaba también con armas de fuego, o finalmente recibió uno de los impactos por parte de la DGAC. Obviamente todo esto es materia de investigación y una situación que está ocurriendo en este momento aquí en el interior del aeropuerto de Santiago, pero al final esto ha sido como una escena cinematográfica, tal como lo han comentado ustedes, porque si bien se habían registrado robos anteriores, ninguna de esta magnitud que ha alcanzado, al menos con 2 vidas perdidas. Bueno, y tenemos el audio, queremos que usted escuche justamente el momento exacto donde se ocurre justamente esta balacera, que hasta ahora dejaría a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil fallecido, y uno de los delincuentes que intentaron robar este camión Brinks en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago. Escuchemos. Bueno, ahí está la imagen congelada y el sonido de los disparos. Felipe, es que resulta tremendamente impresionante. Yo creo que aquí no solo se robaron eso, se robaron la seguridad del aeropuerto. ¿Qué pasa con la seguridad del aeropuerto? ¿Cómo es posible que un grupo armado ingrese hasta la losa? Si hay algo difícil es ingresar a un avión, te revisan cientos de veces. Hay sensores, hay monitoreo. Sin embargo, y más a la losa del aeropuerto. Sin embargo, parece que es más fácil llegar a la losa del aeropuerto con armas para asaltar un camión de valores. No solamente es la seguridad de la gente que está ahí, cada uno de esos disparos pudo haber impactado a alguna aeronave que está a punto de despegar, y eso es lo que podría llegar a significar. Yo no sé qué habrá pasado, cómo entraron esos delincuentes hasta la losa del aeropuerto de Santiago, uno de los aeropuertos más modernos de Latinoamérica. Sin embargo, lo hicieron. ¿Qué pasa con la seguridad de aquellos que usan el aeropuerto? ¿Qué pasa con la seguridad de aquellos que trabajan en el aeropuerto? ¿De verdad es tan fácil llegar? Yo recuerdo hace un tiempo un TikToker, no sé, hizo un ejercicio de entrar a las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y lo hizo así, sin más, llegó hasta la torre de control. Muy fácilmente, estacionó el auto, lo fue grabando y subió hasta la torre de control. Uno esperaba que estas cosas estuvieran superadas, sin embargo, lamentablemente aquí tenemos que hablar de 2 personas fallecidas, de un asalto en un lugar que no debería estar. Los aeropuertos son calificados internacionalmente por su nivel de seguridad, y esto afecta también el transporte de pasajeros. Esto afecta la imagen país, pero también afecta a 2 personas que murieron, y la seguridad, insisto, de las personas que trabajan y que utilizan el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Qué pasa ahí? Es una gran interrogante de la cual no nos podemos hacer cargo en este minuto ni usted ni yo, pero es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo es posible que pase esto en la losa del aeropuerto, Felipe? Y sobre todo, además, que este tiroteo
se habría producido porque aproximadamente 12 delincuentes habrían intentado robar este camión Brinks que estaba en la losa del aeropuerto y le arrebatan un arma a uno de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y obviamente llega mayor contingente y se enfrentan a estos delincuentes produciéndose esta balacera que acabamos de escuchar. Estamos con la imagen, por supuesto, pero se alcanza a escuchar una gran cantidad de disparos. En plena losa, insisto. Me imagino que los aviones que están ahí cercanos habrán sido revisados, chequeados, que alguno de estos impactos no le ha llegado al fuselaje de alguno de ellos. Una gran cantidad de disparos, 12 personas que ingresan a la losa del aeropuerto. Esto sucedió hace menos de una hora, fue a las 8:30 de la mañana. Así es. O sea, de verdad uno queda para adentro con lo que estamos viendo. Ya estamos superados por la cuestión que hablamos todos los días de los robos, los asaltos. Pero la osadía de entrar ahí y la facilidad bueno, con la que entraron. Eso es lo que yo decía al principio, que me impacta mucho porque ya vemos delincuentes que antes de alguna manera existían más temores. Es como que se perdió todo pudor, todo miedo, entran a la loza del aeropuerto y tú das en un punto, además, Eduardo, que a mí me parece súper relevante. ¿Dónde queda la imagen país? ¿Cómo nos puede afectar también el turismo de nuestro país? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo puede frenarse también la gente o los extranjeros que visiten nuestro país? Todavía estamos en fechas relativamente altas de turismo. Hay muchos que veranean en marzo, por ejemplo. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? También es algo que sin duda nos va a afectar. Sí, bueno, son las imágenes que estamos mostrando a esta hora de la mañana y reiteramos los audios que logramos poner a vuestra disposición. Ahí está, en el momento exacto de la balacera. Increíble. Yo me imagino el pánico de todas las personas, no solamente del aeropuerto, sino que de todos los pasajeros que no deben haber entendido nada. Yo no sé, Sofía, si tú pudiste conversar con alguien, con parte de las personas que presenciaron esto, pero ya vamos a retomar con Sofía para que nos cuente, porque me imagino que debe haber habido un plan de contingencia inmediato, que los hayan llevado a algún lado, debe haber gente, me imagino que bastante nerviosa, tensa. Yo no sé si ahí está preparado el aeropuerto para situaciones como esta que son inéditas. Oye, se alcanza a ver los destellos. ¿Viste eso? Se ve una imagen, no sé, en el apoyo que estamos viendo recién, no sé si corresponderá a eso efectivamente, pero se ve la parte, no sé cómo se llamará técnicamente, el ala del avión, la parte alta del avión, donde se ve lo que pareciera fueron unos impactos de bala. No sé si será efectivamente eso, pero cuando la cámara hace un acercamiento, a ver, escuchemos lo que dicen ahí. Allá quedó la zorra, donde están todos esos autos. ¿Ya? Este avión está al lado, ¿cachai? Y tiene impactos de bala Tiene. en todo lo que es el radar, ahí como en la cola, weón. Claro que sí. Este video que acabamos de ver, evidentemente es de un video que fue subido a redes sociales, donde se escucha el relato de una persona que está en ese lugar, por eso la informalidad, evidentemente, para manifestarlo, pero él menciona ahí, Raden parece que se refiere a esa parte alta del fuselaje del avión, lo que uno conocería como una aleta o ala del avión, que tendría impacto de bala, un avión norteamericano, un Delta. Mira, ese es el avión donde estaba yo, arriba. Oye, y también, yo no sé, estaba mirando a propósito de las noticias, no sé, Felipe, si tienes alguna información, porque una cosa es que se frustró el asalto, estamos hablando de 2 víctimas fatales producto de este tiroteo, pero ¿se logró retener a los delincuentes? ¿Se tiene alguna información de eso? La información preliminar que hay es que los delincuentes huyeron y uno de los fallecidos sería uno de los participantes de este robo frustrado y el otro sería un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y como veíamos también, Mari, estos 2 vehículos que fueron incendiados y que estaban en las cercanías del aeropuerto, uno y el otro en la caletera de Américo Vespucio Norte, se supone que eran los vehículos en los cuales ellos iban a huir con el botín. Ahora, hasta ahora por lo menos la información es que los delincuentes huyeron del lugar. Esa es la información hasta ahora, digamos, respecto a este robo frustrado ahí en el aeropuerto de Santiago, que hasta ahora deja, como decíamos, dos personas fallecidas. Oye, yo no puedo dejar de darle vuelta a esto, ¿eh? Es que me parece que ya el cara de y el despelote en muchos aspectos irrita, molesta y sacude. Nosotros tenemos una agenda hoy día, queríamos hablar del 8M y lo vamos a seguir haciendo, pero este tipo de cosas de verdad no nos pueden dejar indiferentes. No es un asalto más que tenemos que poner en la lista de los asaltos, no es una cosa más que tiene que quedar, insisto, en el Excel de las autoridades.
Estamos hablando de una balacera en la losa del principal terminal aéreo de Chile y uno de los principales terminales aéreos de Latinoamérica. Estamos hablando de una balacera que termina con aviones impactados. Estamos hablando de 2 personas muertas. Se habla de un funcionario, se habla de un delincuente, de un asalto a un camión de valores, de la vulnerabilidad, esa palabra que hemos repetido tantas veces esta semana, no solamente de la frontera, la lucha en el narcotráfico, la vulnerabilidad de la seguridad en Chile. Sin duda hemos quedado al debe en esas materias, no estamos preparados para enfrentar el creciente nivel de delincuencia, lo avesado de los delincuentes, lo osado que son. Esto tiene que ser materia urgente, no solamente del aparato público estatal, sino que también de aquellos que se encargan de la seguridad privada. El aeropuerto es un lugar que fue privatizado y una empresa que está a cargo de eso tienen que revisar sus protocolos, tienen que revisar muchas cosas, tienen que cargar hoy día con la muerte de un funcionario producto de, no sé, no me quiero atrever a hablar de negligencia o qué en términos de seguridad, pero hay una cuestión que se tiene que revisar. Esto se ve en las películas Duro de Matar, donde entran a la loza, se parece tan fácil, pero no puede ser fácil. No puede ser fácil y tú das en algo que a mí me parece tremendamente relevante. Yo creo que lo que estamos viendo y presenciando en esta mañana son parte de las imágenes que van a quedar como hitos de ciertos momentos y de ciertas cosas que están pasando. Porque yo me acuerdo perfecto, hace 5 años atrás estábamos en este mismo matinal y me acuerdo que al mediodía hay una balacera en la avenida Perú de Viña del Mar. Y fue de las cosas que uno dijo, esto es primera vez que lo veo. O sea, ¿cuándo? ¿Qué está pasando? Y ahí empezaron a hablar, es que nuevos modus operandi de delincuencia en nuestro país. Cuando uno veía hace 6 años atrás balaceras a plena luz del día, en la mañana, al mediodía. Bueno, esa fue una que yo me acuerdo que quedó marcado. Y de ahí empezaron a suceder constantemente. Ahora, diariamente prácticamente, vemos balaceras en el centro, en distintos sectores de la capital, en regiones, como la gente con mucho miedo dice que una de sus mayores preocupaciones es la delincuencia, que no pueden salir tranquilos o que alguien de su familia ha sido víctima de una delincuencia que no es como la que vivíamos antes, que es una delincuencia con armas. Ahora vivimos unos portonazos, unas encerronas que hace unos años atrás no veíamos. Antes te amenazaban y que te quitaban el auto, pero ahora te encañonan y te quitan el auto con niños adentro. Que no pase... O sea, cómo ha ido evolucionando para mal y uno dice, ¿qué está pasando que no se logra frenar? Que no pase colado que hoy en la mañana asesinaron a tiros en la cabeza a una mujer en el barrio Yungay, el barrio donde vive el presidente de la República. O sea, que no nos vayamos porque de pronto el cúmulo de información nos sorprende y tenemos un pic de alarma, de alerta y después se nos olvida porque pasa otra cosa. Que no se nos vaya olvidando, no podemos perder la capacidad de asombro, de indignación y el derecho a protestar por este tipo de cosas. La seguridad está hace rato, Felipe, en los primeros lugares de la agenda de los ciudadanos. ¿Qué hacemos de verdad en torno a ello? Esto es un ejemplo más de cuestiones gravísimas que ocurren a diario y a menudo, lamentablemente, en nuestro país. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, aunque sea doloroso? ¿Quién se lo va a poner? Bueno, vamos a esperar efectivamente más detalles, pero es muy cierto respecto a la vulnerabilidad. Y bueno, este enfrentamiento ocurrió en la plataforma W, que en jerga de seguridad es conocida como la plataforma Whisky. Claro, porque tiene que ver con la letra en cuestión. Estaban cargando, según la información que hay, la unidad de valores, dinero que iba a otra ciudad de nuestro país y justamente se estableció hasta ahora que se levantara por colores la alerta. Y en este minuto, en el aeropuerto de Santiago hay alerta roja a propósito justamente de esta situación. Y como decíamos, enfrentamiento se produjo entre estos delincuentes que intentaron robar este camión Brinks que estaba a punto de cargarse en un avión para ir hacia otra ciudad y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que justamente colaboran también con los guardias de la empresa en cuestión. ¿Felipe? Y lamentablemente se produjo este enfrentamiento donde un funcionario habría fallecido y otro delincuente. Sí, Mari, ¿qué significa que esté en alerta roja el aeropuerto? ¿Pueden seguir aterrizando aviones, despegan, se permite que la gente vaya al aeropuerto? ¿Cuál es la situación? Yo entiendo que tiene que ver con medidas de seguridad. No sé exactamente el detalle, si es que, por ejemplo, se suspenden o no se suspenden los vuelos, pero sí... yo me imagino que esto tiene que ver necesariamente con restricción absoluta de ciertas zonas, digamos, del aeropuerto. Particularmente, imagino, en la loza donde están trabajando los funcionarios de la Policía de Investigaciones,
justamente para esclarecer y en detalle los hechos que se produjeron hace poquito rato en este robo frustrado ahí en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Estamos viendo imágenes en vivo cuando son las 9:31 de, por supuesto, lo que estaban haciendo los funcionarios tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, y donde, claro, vemos ahí funcionarios con cascos, digamos, en una situación realmente increíble, y lo reiteramos, porque hubo una balacera en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago y que deja hasta ahora a 2 personas muertas en este robo frustrado. Según las informaciones que se conocen hasta ahora, que han podido ser, recordemos, esto es una cuestión que sucedió hace apenas una hora en el aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel, es lo que se conoce como en jerga periodística como noticia en desarrollo. Al darse cuenta del intento de robo, fueron 12 las personas que ingresaron a la losa, 12. Al darse cuenta del intento de robo, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil actuó ante el actuar de los antisociales, lograron frustrar a tiros el asalto, pero el enfrentamiento provocó el deceso de las 2 personas. Se habla de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil y otro sujeto que habría estado formando parte del grupo de asaltantes. A propósito de esta situación, Carabineros de Chile, a través de su radio, reportó de los vehículos incendiados en Vespucio Norte, pasado el enlace aeropuerto, lo que hemos visto también en imágenes que se han difundido también a través de las redes sociales de estos 2 vehículos, cuestión que se viene haciendo también bastante frecuente cuando hay asaltos de una magnitud importante que ponen estos vehículos como distractores o para evitar que sean perseguidos por vehículos de Carabineros o de la policía. Tenemos a Carlos Collado, exfuncionario de la Policía de Investigaciones, con nosotros, que sin duda nos puede dar más luces de esto. Carlos, gusto saludarte, buenos días. Hemos estado hablando, Carlos, de el aumento en la, digamos, en la violencia de los asaltos, en lo osado de los asaltos. Mira que 12 personas meterse a la losa del aeropuerto, una cuestión que uno no se hubiera imaginado, aunque yo creo que el no se hubiera imaginado ya lo tenemos que sacar de nuestro diccionario para estos casos, Carlos. Hola Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, Carlos. Bueno, efectivamente. Hola María Luisa. Efectivamente, ya lo tenemos que sacar de de pensar que es algo impensado o que algo no podría pasar. Si nosotros recordamos, hace muy poco tiempo atrás ya existió una situación como esta en los llamados los robos del siglo, ¿recuerdas? Sí. Donde personas armadas con armas largas, que incluso hubieron gráficos de los desplazamientos de estas personas con armas largas que en este caso sí tuvieron una reacción práctica de la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, claro, que ellos también andan armados. Sí, Carlos, esa fue la diferencia. Carlos, perdón. Que hemos tenido hoy día. De hecho, mientras tú hablas, vemos acá al lado un recuadro en vivo y vemos a funcionarios vestidos de negro, me imagino que son Dirección General de Aeronáutica Civil, fuertemente armados. Por el logo se nota que son fuertemente armados, con casco. Ahí la cámara en este momento se ha tenido que mover, pero veíamos movimiento, despliegue. Al parecer la situación no está del todo calma. Podría haber todavía alguna situación compleja al interior del aeropuerto que desconocemos. Sí, es posible, Eduardo, que todavía exista más de algún sospechoso o sujeto de interés o un autor de este delito todavía de fuga por el interior del aeropuerto. Por lo tanto, hoy día, mientras esa situación no quede clara, yo creo que la normalidad del funcionamiento de los vuelos de llegada y salida va a estar completamente compleja. O sea, tú dices que en este momento nadie podría asegurar que no haya al interior del aeropuerto alguno delincuente más de esta banda de 12 personas que hasta el momento conocemos. Sí, no se escuchó entonces lo que comenté recién. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Carlos, te escuchamos. Yo no escucho bien de vuelta, perdón. Lo comentábamos también, justamente lo que estabas diciendo, María Luisa, era lo que había comentado yo, que es probable que tengamos personas también al interior del aeropuerto que todavía no son detenidas y que son autores de este delito. Ya, y entonces ahí, ¿cuáles serían los protocolos que tiene el aeropuerto? Yo no sé si tú estás informado de eso. No puede ingresar más personas al aeropuerto, no pueden despegar vuelos, no pueden aterrizar otros vuelos. Recordemos que el perímetro del trabajo de la seguridad del aeropuerto está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No es Carabineros los que van a ingresar en forma directa si es que no existe esta coordinación con ellos. Mientras exista la posibilidad de que haya una persona armada al interior del aeropuerto, sin duda alguna, que lo primero es poner a resguardo los vuelos.
los vuelos no van a poder salir, no van a poder despegar y obviamente no van a poder llegar tampoco hasta que esta situación no quede clara. Porque imagínate que llegando un avión, exista o esta persona que está al interior realice algún disparo en contra de estas naves que ya están acercándose, es un problema mayor. Por lo tanto, eso es de prioridad. El aeropuerto suspende sus funciones. Mira, me gustaría un poco, Carlos, que tú nos dijeras qué significa lo que estamos viendo en este momento en el aeropuerto, en nuestro aeropuerto más importante. Porque, ¿sabes qué? Nosotros estábamos comentando aquí con Eduardo, ciertas cosas de cómo ha evolucionado la delincuencia en nuestro país y que estas son cosas que antes no veíamos, que probablemente también debe estar muy ligado al narcotráfico y cómo ha ido avanzando en distintos sectores de nuestro país. Pero, ¿cómo ves tú la vulnerabilidad que estamos viendo y que estamos transmitiendo hasta ahora? Fíjate que es buena la pregunta porque ¿cómo? Y la pregunta de fondo es, ¿cómo llegan 15, 10 o la cantidad de sujetos que aparentemente han llegado hoy día fuertemente armados hasta este lugar? Ya lo hemos visto en los casos anteriores que alguna vez llegaron disfrazados de un servicio de traslado de especies y llegaron al lugar donde se robaron una cantidad de millones impresionantes. Fueron los catalogados robos del siglo. Y hoy día vemos que de una u otra manera la seguridad del aeropuerto vuelve a estar en tela de juicio. La delincuencia siempre va 1 o 2 pasos más adelante, María Luisa. Echa la ley, echa la trampa. Se instalan las medidas de seguridad, que sí hubieron, ojo, que del primer robo del siglo al segundo, sí se implementaron medidas de seguridad para evitar que este tránsito de personas sea más restringida. Hoy día tenemos otro espacio que lo que se va a tener que evaluar ahora, para tomar nuevas medidas, para nuevamente volver a tratar de tener una mejor seguridad en el aeropuerto. Yo me estaba acordando, perdón, me voy a poner de pie porque me estaba ya tuyendo. Me estaba acordando justamente de estos robos del siglo, situaciones parecidas. Yo recordaba que hace algún tiempo un tiktokero, no sé, hizo un video llegando hasta la torre de control del aeropuerto y nadie lo paró, nadie lo detuvo. Él entró con su auto, estacionó, subió, llegó, casi que se asomó a la torre donde están dirigiendo los vuelos. O sea, hay una vulnerabilidad importante. Cuando eso sucedió, se hizo una nota en un canal amigo y se habló de extremar medidas y todo lo demás. Yo me imagino que así como para uno, como turista, es muy difícil llegar a un avión sin haber sido ultra revisado, uno y las maletas, me imagino, supongo, que la autoridad ha contemplado los contratos con las concesionarias, que los niveles de seguridad para ingresar a la losa sean tanto o más rígidos. La pregunta es, una cuestión que acá en Chile siempre cuestionamos, ¿quién vigila que esas normas se cumplan? Yo no sé, desconocemos cómo fue que esta docena de personas entró a la losa, pero sin duda había una vulnerabilidad muy grande, porque no debería ser llegar y pasar, por mucho que haya puesto una pistola a un guardia, tendría que haber más cercos de seguridad. ¿Quién vigila que se cumplan las medidas necesarias básicas de resguardo en un lugar clave como el aeropuerto? Tú hablabas de las aeronaves, mostrábamos recién un video de alguien ahí en la losa mostrando parte del fuselaje de un avión con impactos de bala. ¿Quién vigila que se cumpla lo que uno establecería como un mínimo de seguridad para los ciudadanos, para las personas que trabajan, para todos? Fíjate que hay dos escenarios importantes en tu pregunta. El primero es la seguridad perimetral, que no tiene que ver por donde ingresa todo el mundo cuando va a subir a un vuelo o viene bajando de un vuelo. Claro. Esa seguridad perimetral la realizan, y de hecho hay vehículos que se trasladan constantemente de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que son los que están custodiando este perímetro, que es lo que tú ves donde se van a parar la gente a ver los vuelos y todo lo demás. Siempre hay cámaras de seguridad, está el cierre perimetral, está bien definido, está bien demarcado, y ellos lo revisan constantemente. Pero esa siempre pasa un vehículo y podría pasar quizás a alguien por ahí, pero hay cámaras. Lo que sigue, el segundo escenario, cada una de las personas que tiene acceso al aeropuerto, ya sean trabajadores de la aerolínea o las personas que somos usuarios, tienen un nivel de acceso sumamente restringido. Hay barreras físicas, hay barreras tecnológicas que utilizan para poder ingresar. La más alta seguridad que existe en el aeropuerto está en las personas que tienen acceso a la losa. No cualquiera tiene acceso a la losa desde el aeropuerto mismo, desde las personas que ingresan al aeropuerto en forma normal.
Por lo tanto, hay identificaciones. Cada una de estas identificaciones tiene un chip que te permiten ingresar a cierto lugar donde van quedando el registro. Mira. Por lo tanto, las medidas de restricciones hay. Siempre. Es que ahí quiero detenerme un poquito en lo que tú estás diciendo, porque efectivamente el ingreso a la loza es muy difícil, o suponíamos que era muy difícil, pero cuando uno ve un asalto frustrado, menos mal, de este tipo, pero lamentablemente con 2 fallecidos, uno dice, bueno, no me parece que sea al azar. Yo no sé, tu experiencia como comisario, yo me imagino que ellos tienen que haber recabado mucha información de gente de adentro del aeropuerto para haber hecho algo así. Primero, ¿cómo sabían que un camión Brinks iba a ir a esa hora, en ese momento? ¿Cómo llegar a la loza? Yo me imagino que aquí hay algo bastante más elaborado detrás. No sé qué te parece a ti. Absolutamente, absolutamente. Nadie que no se dedica a este tipo de cosas. Recién hablaron del tema del narcotráfico o el crimen organizado. Todos sabemos que mueven una cantidad de dinero muy impresionante y que es lo que va permeabilizando el Poder Judicial, va permeabilizando a las policías, se introduce en todas partes. No es descartable a priori que eso no haya ocurrido con algún funcionario de algún rango dentro del aeropuerto, ya sean funcionarios que son estables de las aerolíneas o quizás de la Dirección General de Movilización Nacional. Eso se tiene que, de Movilización Nacional, no, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Exacto. Ahora, todo eso tiene que ser investigado, incluso de los funcionarios mismos de los que transportan valores. También han habido investigaciones donde se ha establecido que son ellos los que han entregado este tipo de información. La investigación no va a ser simple, la investigación es amplia y por lo tanto ya hay una experiencia en ambas policías y en la fiscalía en investigar esto. La experiencia dice que a la larga siempre se termina sabiendo de dónde viene el dato. Ojalá. Siempre se termina sabiendo. Oye, Carlos, perdón. El problema es que no siempre se recupera el dinero. Bueno, en este caso al parecer fue frustrado, por lo que insistimos, estos son noticias en desarrollo. Yo estoy hablando con un funcionario justamente del aeropuerto que conozco, no voy a revelar su identidad. Me cuenta él que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil están preparados con armas automáticas, no tienen revólver, que es algo que en algún minuto se especuló también de la capacidad que tienen para contrarrestar un ataque, aunque probablemente siempre el asaltante va a venir más equipado con armas de guerra, no sé, ellos no tienen ningún protocolo que cumplir. Me dice, los funcionarios de la DGAC están preparados con armas automáticas, los camiones son escoltados por vehículos de la Dirección General de Aeronáutica Civil en todo momento, hacen un perímetro cada vez que el vehículo de valores se detiene, las bodegas se cierran, nadie entra y nadie sale. Pero claro, al final los delincuentes siempre tendrán el tiempo para estudiar los movimientos. Evidentemente, esto es un asalto que no fue como salieron en la mañana o hagamos un portonazo o asaltamos el aeropuerto. Esto es una cuestión te tinca si asaltamos un camión de la loza del aeropuerto. Ahora, perimetral. Déjame, me dice, yo le pregunto por el perímetro, me dice, el perímetro del aeropuerto es muy grande, es una reja reforzada. Dice, el entorno del aeropuerto es enorme, pasa un vehículo cada cierto tiempo por los perímetros, pero cualquiera puede romper y entrar. Es una reja reforzada, pero igual. Le pregunto por las cámaras. Le digo si hay un centro de control, me dice que sí, que hay un centro de control, pero que, por ejemplo, en el camino hacia la Brigada 11 es una reja simple. Hay vulnerabilidades, que ahora evidentemente nos detenemos a pensar en ello, pero uno esperaría que las personas involucradas, no sé si la concesionaria tendrá autoridad hasta ese sector o no, pero uno esperaría que los involucrados no se queden así. Ahora, hay una calle que se llama Diego Barrios Ortiz, que es una reja simple, que quizás por ahí fue el ingreso. Sí, que entiendo, Carlos, y corrígeme si me equivoco, según la información que tengo, que me llegó, es que el aeropuerto en este tipo de cosas, y lo más probable es que no diga nada, quien va a decir o quien va a estar a cargo de la vocería de la situación es justamente la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es, a propósito de lo que decía la persona que conoce Eduardo, la que está a cargo de todo lo que significa el perímetro, la seguridad, las cámaras y el armamento, entiendo, ¿no? Lo más probable es que efectivamente sean ellos los que hagan la vocería, pero también ha pasado que la propia concesionaria del aeropuerto sí ha entregado la información para manifestar qué es lo que ha ocurrido dentro de su esfera de competencia. Claro, porque están vulnerando su lugar, digamos. Exacto, pero lo que pasa es que, insisto, el perímetro tiene una revisión y, como bien decía, el contacto de Eduardo viene, ¿no es cierto?, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos tienen esa protección del perímetro y aparentemente
Si es que fue por ese sector donde fue violado para poder ingresar, tendrán que dar obviamente las explicaciones del caso. Pero hasta el momento no sabemos, como es una noticia en desarrollo, no sabemos por dónde habrán ingresado, las personas más o menos se saben cuántas ingresaron y todas las maniobras distractivas que hicieron para poder cometer y hacer lo que pasó. Ahora, no nos podemos perder que en esta oportunidad, luego de haber tenido yo recuerdo dos, puede que me equivoque, robos del siglo de cosas que pasan en el aeropuerto, hoy día hayamos tenido una reacción de este tipo de los funcionarios justamente de esta dirección general. Hoy día sí se encontraban presentes, hoy día sí estaban ahí y repelieron la acción de estos delincuentes. Ese es un buen punto el que tú estás diciendo, porque efectivamente se evitó y se frustró el robo. Pero sí me quedo con una cosa que no sé cuál es el análisis que haces tú, pero la sensación que a mí me da cuando uno escucha la descripción que alguien del aeropuerto le da a Eduardo, por ejemplo, y dice, claro, la reja era muy fácil, las condiciones sí estaban dadas para que algo así pasara. Yo siento que una vez más nos estamos quedando atrás y de que evoluciona más rápido el nivel o modus operandi de la delincuencia que cómo nosotros nos vamos preparando a lo que se viene, ¿o no? Siempre es igual, María Luisa, en todos los delitos. Cuando tú haces, por ejemplo, una medida de seguridad para poder detectar si un documento oficial está siendo adulterado, es falso o es verdadero, ya hay gente que está detrás tuyo generando cómo voy a vulnerar esas habilidades. Eso pasa en todos los pero hay delitos. lugares más emblemáticos, pues, Carlos. O sea, uno dice el aeropuerto de nuestro país, el principal aeropuerto que puede ser así de vulnerable. O incluso vamos a seguir inmediatamente con este tema, pero vamos con el presidente de la República, Gabriel Boric, que está hablando él precisamente por el 8M. En este día de la mujer, obviamente ustedes pueden seguir escuchando al presidente desde La Moneda en 24H, pero nosotros volvemos con la información de último minuto porque ya está Simón Oliveros en el aeropuerto y a raíz de este tiroteo, robo frustrado, hay 2 víctimas fatales a quien también el presidente de la República, Simón, se refirió a este tema y dijo que iba a perseguir de manera incansable la delincuencia en nuestro país, Simón. Exactamente, lo escuchamos hoy al presidente de la República, ya estamos en dependencias del aeropuerto internacional, hay un completo despliegue de seguridad acá en este sector, pocas veces visto, producto de lo violento, ¿no? De la escena que se generó, de película, hay que decirlo, como si se tratara de una serie de Netflix, al más estilo de La Casa de Papel. Así fue el robo de estos 12 delincuentes que ingresaron a un avión que nosotros estamos viendo en este momento a través de la cámara de Televisión Nacional de Chile, claro, que no tiene impactos de bala. Escuchen bien el botín que se intentaba robar. Estamos hablando de 26.000 millones de pesos. Estamos hablando de un importante botín. Lo que aún no se desconoce es que si este dinero estaba siendo bajado del avión para subirlo al camión o era inverso el trámite que se estaba realizando. Lo concreto es que tenemos ya información consolidada a esta hora de la mañana que da cuenta de estas 2 personas fallecidas. Ojo, que el funcionario no es directamente funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sino más bien de una empresa que presta seguridad a la DGAC, tomando en consideración que muchos de ellos no pueden portar armas, ellos tercerizan ese servicio y están trabajando para ellos. Él es la víctima confirmada, producto de los balazos con estos delincuentes, y el otro fallecido se trata también de un integrante de la banda. Información que nos acaban de entregar habla de que habrían al menos otros 2 delincuentes heridos a bala en algunos CESFAM del sector de Recoleta, aparentemente fueron abandonados por la banda. Uno de ellos sería menor de edad. Atención a esa información porque estaría siendo consolidada en los próximos minutos, pero acá en el reporteo que hemos tenido nos han entregado esa información aparentemente ya casi como confirmada, a la espera de que las policías entreguen una versión ya oficial. Contarle un poco, Eduardo, Mari, lo que está aconteciendo acá en este sector. Nosotros estamos muy cerca del lugar de los hechos, de hecho estamos a prácticamente unos 20, 30 metros del avión en donde se produjeron los disparos. Está cercado todo el entorno de
de este avión, nosotros estamos en un acceso lateral en donde hay personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que está fuertemente armado. No hemos visto aterrizar ni despegar ningún tipo de aeronave, por lo menos acá de este sector, lo que da cuenta, ¿no?, de toda esta alerta roja que se ha encendido acá en el principal aeropuerto del país. Muchachos. Simón, claro, estamos conversando con Simón Oliveros, que está en vivo desde el aeropuerto. 26.000 millones es lo que pretendían robar. Esto evidentemente habla de un dato. De alguna manera tenían que tener la información de la cantidad de dinero. Cuando hablábamos del robo del siglo hace un rato, estábamos hablando de 15.500 millones. Esta es una cifra muy superior a la que pudieron haber robado el día de hoy estos delincuentes. Se agrega esta información de que al parecer habrían personas heridas a balas en los CEFAM de Recoleta, entre ellos un menor de edad. Tú comentabas, Simón, que estás en un costado, que no se ha visto el despegue de aviones, hay alerta roja en la plataforma W del aeropuerto, pero queríamos saber también si hay despliegue policial, porque comentábamos con Carlos la posibilidad, y por eso veíamos el despliegue de personal de Carabineros y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de que hubiese todavía involucrados en el asalto en los alrededores o merodeando incluso dentro del recinto del aeropuerto. ¿Sabes algo de eso? Efectivamente, Eduardo, mira, nosotros acá a la distancia logramos ver pericias que se están realizando en la losa. Esto debe ser a prácticamente 600, 700 metros de donde estamos nosotros. El avión que está más cerca de la reja, que es la imagen que están ustedes de Televisión Nacional, muestra justamente ese lugar. Mira, acaba de despegar un avión, no sabemos si están aterrizando porque efectivamente pueden despegar por un lado, aterrizar por el otro, en donde efectivamente al menos despegó un avión. No sabemos si eso está dentro del itinerario, si se habrá eliminado o no la losa. Lo concreto es que lo que tú señalas es así. Las versiones policiales hablan de que se está realizando una especie de operación rastrillo para saber si es que la banda de estos 12 delincuentes huyó toda en el momento del cruce de fuego con los funcionarios de seguridad del aeropuerto, o si algunos salieron corriendo por los distintos lugares. Por lo tanto, se está realizando una especie de operación rastrillo, y luego otro, saber si es que contaban con apoyo logístico, con otros integrantes de la banda que no estuviesen movilizados en el momento de ingresar a este sector. Mira, policías cercando el aeropuerto, el entorno, la verdad es que no se logra apreciar, está todo más bien circunscrito a este acceso, que es el acceso W, para que, si la gente no lo sabe, es mirando el aeropuerto de frente a mano izquierda. Hay unas puertas laterales que dan directamente a los aviones que conectan a veces con los vuelos nacionales y con los vuelos locales que se generan acá en el aeropuerto. Pero no fue difícil llegar al aeropuerto. Tomamos la costanera, prácticamente en 15 minutos desde el canal llegamos rápidamente, por lo tanto no está cerrado el entorno, que también están pasando los vehículos de acercamiento del nuevo Pudahuel, por lo tanto no está paralizado todo, Mari. Ya, es que es importante la información que tú estás entregando a la gente, por ejemplo, también a los que tienen que viajar, por ejemplo, porque entonces no está cerrado, se puede entrar al aeropuerto, y ahí tiene mucho que ver lo que tú estás diciendo, porque también lo decía Carlos, o sea, ¿quién garantiza que no haya una persona de la banda al interior del aeropuerto o que pueda seguir armada? Yo me imagino que para que en el aeropuerto haya aterrizado un avión, esté entrando la gente, tú no hayas tenido problema dentro de, deben tener más o menos claridad que no hay nadie más adentro de la banda. Y por otro lado, que me parece muy interesante que tú estás entregando información de último minuto, que al parecer en el CESFAM de Recoleta habrían llegado 2 personas heridas, entre ellos un menor de edad, que podrían pertenecer a esta banda. Yo me imagino que también Carabineros está haciendo lo suyo y se está trabajando y están en ese CESFAM de Recoleta para ver efectivamente si tienen relación con esta banda. Sí, por supuesto. Esa es información que nos entregan las diversas fuentes que hemos podido contrastar acá en el reporteo. Reiterar lo que yo te señalaba. Mira, en este momento están entrando unos vehículos que al parecer son de la Policía de Investigaciones, seguramente de la Brigada de Homicidios, que se van a constituir acá en la escena, pero efectivamente esa labor ya se tiene que estar realizando. Estamos hablando de que todo ocurre acá en el aeropuerto y de inmediato se despliegan las policías, la sección de investigaciones policiales, los civiles de Carabineros y también la PDI para tratar de ir tras el resto de la banda de este robo frustrado, pero que termina siendo un robo mortal con 2 personas fallecidas. Mira, en este momento está haciendo ingreso un vehículo de la PDI a este sector. Ellos entran en este vehículo y se van a trasladar prácticamente 600, 700 metros donde están realizándose las pericias. Efectivamente acá hay un trabajo interesante desde el punto de vista de la inteligencia policial, pero ojo, el aeropuerto no está cercado. Uno cuando sale de Vespucio toma la salida del aeropuerto
no hay ningún tipo de control, por lo tanto, si hay gente que tiene vuelos, etcétera, va a poder llegar sin ningún problema al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. No hay ningún control previo, pero sí en la zona donde estamos nosotros, mirando el aeropuerto, a mano izquierda, es donde están realizándose las pericias, es prácticamente imposible acercarse porque está la reja custodiada por el personal de seguridad acá del aeropuerto. Seguimos con Simón desde el aeropuerto de Santiago. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. 2 fallecidos tras robo frustrado en el aeropuerto. Esa información que está ocurriendo en este momento. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo también con estos supuestos heridos en el CEFAM. Está Carlos Collado también con nosotros. Te quiero dejar planteado, Carlos, esto de la necesaria participación de otros delincuentes en las afueras, porque aquí se requiere de una logística, de toda una planificación para hacer un robo de esta magnitud. 26.000 millones de pesos que se querían robar estos delincuentes. Pero antes hacemos una pausa y seguimos con más antecedentes al regreso acá en Buenos Días a Todos. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todas con la información de último minuto, el intento de asalto y robo frustrado en el aeropuerto, en la losa del aeropuerto principalmente, donde se produce una balacera. Estamos con Simón Oliveros desde allá. Simón, tú nos entregabas nueva información que has ido recabando, que al parecer parte de los delincuentes, que hasta el momento sabemos que es una banda de 12, no sabemos si hay más, todavía no se tiene información si es que podría quedar alguien, por ejemplo, al interior del aeropuerto, pero tú decías, al parecer habría 2 heridos en el CESFAM de Recoleta que podrían pertenecer a esta banda donde habrían sido parte del tiroteo también. Efectivamente, es la información que se ha ido recabando en este verdadero puzzle policial que se comienza a armar a partir de ahora y que tuvo como epicentro este sector acá en el aeropuerto de Santiago. Ustedes lo ven en cámara ahora del Buenos Días a Todos y Televisión Nacional de Chile, que ya están desplegados acá en el lugar. Hay un amplio operativo dispuesto acá en este sector y se barajan ya 2 teorías con respecto a cómo habrían ingresado estos delincuentes a la losa del aeropuerto. La primera habla de un método más sofisticado, en donde hubo aparentemente la falsificación de documentos para poder ingresar por un sector aledaño acá a esta puerta donde nosotros estamos, y la otra habla de el ingreso de esta banda por una zona en donde se están haciendo reparaciones, en donde de hecho la gente que trabaja acá en el sector nos dicen que hay un toldo azul, en donde se vende desayuno y en donde aparentemente había una reja que fue botada. Ambas teorías están siendo manejadas por la policía, por la Brigada de Investigaciones de Delitos Violentos que están acá establecidos, y por supuesto también por la ABH, por la Brigada de Homicidios que está investigando esto. Para quienes se suban hasta ahora a la sintonía, recapitular lo que ha acontecido acá en el aeropuerto. Se trata de un intento de robo con un botín millonario de 26.000 millones de pesos que fue de carácter frustrado. Todo esto terminó a balazos, con un delincuente muerto y con un integrante de la Dirección General de Aeronáutico Civil o de una empresa que terceriza servicios de seguridad, que lamentablemente terminó fallecido, que además era funcionario de bomberos. En diversos chats está circulando una foto y su identificación. No sé si estamos ya en condiciones de entregarlo a aquello, pero usted lo puede manejar allá desde dirección, porque efectivamente ya se está tratando de una persona que cumple con esas características que nosotros, cuando podamos hacerlo, lo vamos a ratificar aquello. Está entrando en este momento Policía de Investigaciones. Han llegado por lo menos unos 6 vehículos al interior de esta losa que están trabajando justo detrás de este avión, y eso es lo que se está manejando con respecto a la información. Entendemos que hay información sensible porque hay personas fallecidas y también aparentemente heridos en centros asistenciales cercanos a este lugar. Te escucho, dime. Simón, porque aparentemente estos 26.000 millones de pesos venían desde Miami. Ese era y llegaron al Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer dinero fuera de Chile. Exactamente, y entiendo que no serían 2, sino que serían 4 los vehículos en los cuales estos delincuentes intentaron huir y que fueron quemados, justamente, me imagino, para hacer desaparecer las huellas, y que los 4 vehículos, entiendo, tendrían impactos de bala y por lo tanto o escaparon en otros vehículos o lisa y llanamente escaparon a pie. Todo esto en la cercanía del aeropuerto, por Exactamente, supuesto. la información... Sí, la información que se maneja es que huyeron en los vehículos, lo abandonaron y siguieron en infantería, como se conoce normalmente, es decir, arrancaron a pie. Dentro de esos 4 vehículos que tú mencionas, como la información entregada, efectivamente, no sé si la totalidad o 3 al menos de ellos sí fueron quemados en el sector, esto para dejar ninguna huella de lo que estaba aconteciendo, pero previo a eso, la información que manejamos es que pasaron a abandonar a 2 integrantes de esta banda, unos centros de salud
de Recoleta. Esa es la información que aún no ha podido confirmar Carabineros, pero que nos entregan algunas fuentes esas versiones. Ustedes escucharon el ambiente, nuestro público también. Esto fue un verdadero infierno. Hubo balazos de uno y otro lado. De hecho, hay algunas imágenes que se lograron captar a través de las redes sociales subidas por algunos usuarios, en donde desde arriba del avión se logra percatar de todo lo que sucede en la losa del aeropuerto. Se graba con los teléfonos celulares y da cuenta efectivamente de una escena de película. La Casa de Papel, digámoslo así, con armamento de grueso calibre, con muchos disparos que se escuchaban sembrando el terror. Tuve la posibilidad de escuchar un audio de una funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, una funcionaria que trabaja en otras labores, digamos, no de seguridad. Pánico absoluto, no sabían cómo proceder, incluso señalando que esto lo venían anticipando que podía suceder, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil no está preparada desde el punto de vista de la seguridad como entidad propiamente tal para resguardar la cantidad de plata que estaba acá en esta losa del avión, en este avión que estaba descargando el dinero. Lo que hacen es tercerizar estos servicios, y justamente lo que ocurre es que esta persona termina falleciendo, pero ha tratado de cierta manera de desligarse la DGAC con respecto a el rol que cumplen de manera de seguridad o de custodio de estos elementos de seguridad de dinero que están acá en el aeropuerto. Lo escucho, dime. Sí, que llama la atención esa declaración que dices tú, supuestamente de un miembro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el sentido de no saber cómo reaccionar pese a que lo habían hablado, porque si sabemos ahora, todo el mundo, porque esto era algo que se conocía pero que no se hablaba abiertamente, que el dinero ya no se imprime en Chile, se imprime fuera y lo traen en aviones, por lo tanto eso se maneja con cautela. La banda evidentemente tenía el dato para poder llegar a esa información, al avión preciso, en el horario adecuado, y dónde iba a parar y detenerse para llegar a este lugar y tratar de quedarse con esos 26.000 millones de pesos. Entonces, aquí hay una cuestión que se tiene que investigar, evidentemente, por dónde se filtró esa información, pero si ya frecuentemente están llegando aviones con esas cantidades de remesas de dinero, tiene que haber un protocolo superior de seguridad, por lo tanto... Que tiene que haber cambiado. Exactamente. Si la Dirección General de Aeronáutica o el funcionario dice que no sabían cómo reaccionar, es porque tienen un problema. O esa persona no sabía cómo reaccionar y estaba fuera del protocolo, o qué está pasando. Y ahí es sumamente relevante todo lo que hemos hablado esta mañana, las medidas de seguridad. Y que no pase colado, por favor, que no pase colado, porque yo lo decía hace un rato, una mujer murió baleada esta mañana en el barrio donde vive el presidente de la República. Ayer o anteayer, balacera en la posta central. Sí, señor. Balacera en la posta central. Hay imágenes que andan dando vuelta. Que no pasen coladas estas cosas, Carlos Collado, porque de verdad, cuando se habla del clima de violencia o del aumento de la percepción de inseguridad, muchas veces se le endosa la responsabilidad a los medios. Pero la verdad es que los medios transmiten lo que está ocurriendo. Y esto que está ocurriendo esta mañana, lo que pasó en Yungay, lo que pasó en la posta, son hechos que ocurren. Hablemos también de esto de la necesidad de más individuos en los alrededores del aeropuerto de esta banda, que habría sido multitudinaria. Sí, y solamente para completar lo que tú estás diciendo, hace 2 días atrás, aquí en Estación Central, también dieron muerte con un arma de fuego a un señor por quitarle una gargantilla de oro. Así que imagínate, agregamos a eso. Otro dato interesante, que ya lo decía María Luisa y lo acabas de decir también, y también lo reforzó Simón. ¿Qué pasó con ese vuelo? Se dice, una fuente interna del aeropuerto ha señalado hace muy poco que esa carga debió haber llegado ayer, pero no llegó ayer, llegó hoy día. Más grave. Por lo tanto, más grave. Más Hay grave. Información entonces que se está filtrando, aparentemente así es. Oye, ya, reparemos aquí, paremos un poquito, porque me parece súper grave lo que estamos escuchando que dice Carlos. O sea, más encima estamos hablando de alguien que tiene acceso de alguna manera a información muy privilegiada. Un vuelo que traía el dinero, exacto, en el día de ayer, llegó hoy día, se enteró de que llegaba hoy día. O sea, aquí estamos hablando de que es altamente probable o casi obvio que hay alguien al interior del aeropuerto que manejó esta información y se la entregó a esta banda de delincuentes. Y lo otro que a mí me preocupa mucho, Carlos, y que quiero que te refieras, es precisamente lo que dice Eduardo. Porque yo tenía idea, lo que ustedes están diciendo, que los billetes se imprimían afuera y llegaban acá, y ahora es algo común que suceda, que llegue al aeropuerto. O sea, cuando estamos hablando de que esa magnitud de plata llega a nuestro aeropuerto, y no tenemos las medidas de seguridad correspondientes. Claro, aquí alguien me podría decir sí porque se frustró el robo, pero llegaron hasta la losa. Sí, y llegaron, lamentablemente esa cantidad de dinero no es poco frecuente, es normal que llegue esta cantidad de dinero por vuelo comercial.
Ese es el grave problema, es un vuelo comercial y eso lo permite la Dirección de Aeronáutica Civil, se permite, las normas internacionales lo permiten y por lo tanto tenemos este problema. Hoy día tenemos una aeronave dañada con impactos de bala. Claro. Habían personas al interior. Por lo tanto, cuando se ingresan, a lo menos la primera, esto es lo que se dice hoy día en redes sociales, la información que se está informando hoy día, fueron 3 los camionetas que ingresaron disparando hacia los funcionarios. Ellos ni siquiera llegaron intimidando, sino que derechamente llegaron disparando a los funcionarios de la Dirección General. Por lo tanto, efectivamente, las medidas de seguridad hay que elevarla un escalón más, una vez más, porque ya la delincuencia en el escalón que hoy día están, ya se manejan con perfección. Estamos conversando con Carlos Collado esta mañana, ¿no? Informándonos de lo que está ocurriendo en este instante en el aeropuerto de Santiago. Estamos viendo las imágenes que usted ve ahí, son en vivo en este momento. Se ve a la PDI que está trabajando. Evidentemente se está esperando la llegada de Fiscalía para que den algún punto de prensa y den la información oficial y concreta que se ha recabado hasta ahora. Lo que sabemos es de un asalto frustrado a un camión de valores que pretendía llevarse este dinero que venía proveniente desde Estados Unidos. Como Carlos nos decía, la información es que ese avión con el dinero, 26.000 millones de pesos, debió haber llegado ayer, sin embargo llega hoy día. Por lo tanto, la banda de delincuentes sabía esa información y tenía todo preparado y articulado para ese momento. Mueren 2 personas, un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil que, según se ha informado, era voluntario de bomberos, y también un eventual delincuente que también habría muerto. Se habla también de 2 personas en algunos centros de salud de la comuna de Recoleta, heridas a bala. Eso se está investigando en este momento. Evidentemente es una situación que llama la atención, es una situación que está apareciendo en todos los portales de noticias, no solamente de nuestro país, sino que del mundo, porque una vulnerabilidad de este tipo en un lugar que debería ser ultra seguro como un aeropuerto, más aún cuando hay una cantidad de dinero tal en juego, es relevante. Y lamentablemente esto nos deja en muy mal pie las medidas de seguridad, lo decíamos anteriormente, las medidas de seguridad de las líneas aéreas. Y a través de las líneas aéreas, de los intereses de los países que están detrás de esas líneas aéreas, son revisadas frecuentemente. Los aeropuertos son catalogados por sus niveles de seguridad. Carlos, tú me puedes corroborar esa información, y de eso dependen muchas cuestiones, desde las visas hasta otras cosas, como por ejemplo que algunas líneas quieran venir o no hasta este lugar. Por lo tanto, es absolutamente preocupante desde muchos lugares lo que ha ocurrido esta mañana. Y aparte, Eduardo, es que como tú bien dices, los aeropuertos son lugares absolutamente esenciales. Cuando ocurren las guerras, por ejemplo, si nosotros miramos lo que está pasando en Europa, lo primero que destruyen son los aeropuertos, porque son lugares esenciales, son altamente sensibles. Ahora, estas medidas de seguridad, obviamente, si nosotros somos honestos, yo tengo un curso que hice con respecto a este tema de la seguridad en el aeropuerto, y la seguridad en el aeropuerto es súper amplia. Hay miles de protocolos, credenciales para poder trabajar, para poder desplazarse al interior. Hay muchas de medidas de seguridad. Nunca van a ser suficientes. Ese es el problema. Por eso, como muy bien dijiste recién, Eduardo, estas medidas de seguridad se van evaluando, se van actualizando y se van armando protocolos nuevos. Claro, pero Carlos, independiente que no sean suficientes, aquí lo que hemos conversado ampliamente contigo, con Felipe, con Simón, con Eduardo, hay una cuestión que es preocupante, que son ciertos sectores emblemáticos de nuestro país. O sea, Eduardo decía, un hospital, uno de los principales hospitales de nuestro país, ayer una balacera. Después, ahora el aeropuerto. O sea, el mismo hecho de que a pasos de la Moneda, en el Paseo Bulnes, la delincuencia, nosotros aquí en el Matinal recibimos constantemente llamados de que está bastante desatada, y también se producen balaceras a 2 cuadras, 1 cuadra. Entonces, Carlos, acá uno dice, bueno, hay ciertos lugares que no se tocan o no se podrían tocar, y resulta que cada día vemos que están más vulnerables. Pero mira, ni siquiera hablar del barrio que está aledaño a la actual casa del presidente. Hoy día, si nosotros hacemos una estadística y levantamos información respecto de antes de que el presidente decidiera quedarse a vivir en ese lugar y en lo que pasa hoy día, nos vamos a dar cuenta que el nivel de delincuencia subió
que el nivel de violencia subió y la utilización de armas de fuego en este tipo de situaciones también subió. Pero eso es algo que es una radiografía a nivel nacional. Hoy día, a nivel nacional, tenemos este problema de la delincuencia, cómo ha subido y cómo hoy día, cada día hay más violencia en cada una de estas acciones. Por lo tanto, no es solo. Nos sorprende que sean en estos lugares, porque uno dice, ¿cómo? Cerca de la Moneda va a pasar esto. ¿Cómo? Cerca de la casa del presidente vamos a tener este tipo de dificultades. Pero sí están. ¿Y qué le queda para el resto? Que es la pregunta que viene de cajón después. Además. Y volvemos con Simón desde el aeropuerto y uno abre esta conversación, Simón, porque acá evidentemente hubo un asalto, hubo una balacera, es algo llamativo y por lo tanto no pasa inadvertido. Pero, ¿qué pasa si una persona, un lobo solitario, como le llaman en la jerga del terrorismo, ingresa con esa facilidad y pone una bomba en un avión, o sea, alguien entra y hace algo menor sin llamar tanto la atención? Por eso es tan relevante el tema de la seguridad. No es menor lo que ocurre en la losa de un aeropuerto. Por eso las medidas para los funcionarios y todo lo demás. Pero Simón, estamos hablando de cuestiones sumamente graves. Cuéntanos si hay más antecedentes desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez a esta hora. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Sí, lo nuevo. A las 9:25 se constituyó en el lugar el fiscal de la investigación, que es Eduardo Baeza. A usted le sonará ese nombre. Bueno, es el mismo que está llevando la investigación del caso Relojes, que ya está trabajando al interior de la losa del aeropuerto. Y reiterar y enfatizar, Eduardo, lo que tú señalas. ¿Por qué es tan relevante el lugar en donde se comete un delito? El aeropuerto es la puerta de entrada al país por aire, ¿cierto? Llegan miles y miles de turistas a diario. Se ha puesto en distintos lugares como los lugares que tienen más alta seguridad. Y eso no ha ocurrido. Lamentablemente hemos visto episodios en donde, me atrevo a decir, y ahí más bien desde la opinión, no hay capacidad, por lo menos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para enfrentar conflictos. Hemos visto peleas que se salen de madre al interior de los aviones hace un tiempo atrás en el norte del país, sí, en donde no existen los protocolos, el manejo de estos casos. Imagínate qué es lo que pasa con un robo de estas características, tremendamente violento, en donde terminan 2 personas fallecidas, hubo balazos por doquier, vehículos quemados, heridos que fueron abandonados en centros de salud cercanos a este aeropuerto. Fue un hecho tremendamente gravoso el que ocurre acá en el aeropuerto, por eso lo queremos destacar. Nico, acompáñame un poquito por acá para mostrar lo que les comentaba el día hace un ratito atrás con respecto a dónde estamos nosotros ubicados. Mira, el aeropuerto no está paralizado, no está cercado, ni mucho menos. Ustedes ven el transitar de los vehículos. Mirando hacia el aeropuerto, el incidente ocurre acá, a la izquierda. Yo estoy mirando en este momento el aeropuerto, acá a la izquierda, en diagonal, como si esto fuese un reloj a las 11, ¿no? Ocurre este incidente. Pero las teorías que se manejan con respecto a por dónde ingresar los delincuentes son las siguientes. Nico, ven por acá para poder mostrar esa especie de techo en circunferencia, ¿cierto? Con una especie de ángulo. Ese sector que está ahí es un sector en donde se te pide la credencial para ingresar, es decir, cualquier cristiano no puede llegar y meterse a ese lugar. Por lo tanto, la primera hipótesis que se maneja es de un robo muy sofisticado, con falsificación de documentos, y efectivamente también, y acá es donde viene la investigación a posterior, es saber si es que hay algunas personas coludidas para este tipo de delitos. Normalmente, cuando han ocurrido incidentes en el aeropuerto, han ocurrido en ese sector, que es el sector de las bodegas, donde hace un tiempo atrás se robaron también un camión de valores, hubo un intento, es sector aledaño, pero ahora estamos hablando de la losa al interior del aeropuerto, es decir, donde aterrizan o despegan los aviones. El aeropuerto no ha cesado su tránsito habitual, están los vehículos, salen, entran, es fácil llegar, no está paralizado, por lo tanto, yo no sé si esa alerta roja o alarma roja que ha decretado la autoridad es tan eficiente desde el punto de vista de cercar este lugar, claro, de iniciar una operación rastrillo, saber si hay otros involucrados. Y la otra teoría que se maneja con respecto a este delito ocurre en diagonal, allá donde se ve un avión y hay una especie de container gigante, y al costado derecho de esa estructura están haciendo algunas reparaciones. Nos decía la gente que trabaja acá en el aeropuerto que se pone una carpita de color azul, que vende desayuno, ¿cierto? Tiene un acceso mucho menos controlado, y que la otra teoría que se maneja es que parte de esa banda pudo haber ingresado por ese sector, no que los 12 hayan ingresado falsificado documentación oficial. Ahora, la vulnerabilidad que tiene el aeropuerto desde el punto de vista es tremenda. Estamos hablando de 12 personas, no un lobo solitario, ni mucho menos, como decían ustedes. Estamos hablando de una banda completa, Simón, 12 personas, 4 vehículos, fuerte
fuertemente armados y aparentemente con falsificación de documentos que ingresaron, como Pedro por su casa, claro, hacia el sector en donde pretendían cometer este millonario robo. Solo te cuento que la página web de la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es seguro volar en Chile? Sí, porque Chile cuenta con uno de los sistemas aeronáuticos más seguros del mundo, reconocido internacionalmente, garantizando tanto a operadores como pasajeros la seguridad que la actividad amerita. El sistema es administrado, controlado y fiscalizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil y cuenta con modernos equipos e instalaciones y con personal altamente calificado con el objetivo de cumplir con la razón de ser de la institución, que es otorgar seguridad aeroportuaria. Claro, porque la seguridad no solamente de volar, o si es seguro volar, claro, que tiene que ver con despegar o aterrizar en el Aeropuerto Internacional, claro, de Santiago. Y que el mecanismo sino que de control de maleta y eso, lo que implica la seguridad, y estamos viendo esto. Y además, yo creo que quiere una cosa un interrogante interesante, creo yo. No creo, y podría, existe por equivocarme, como se dice, que la mayoría de los ciudadanos sepan que el dinero se imprime fuera de Chile. Y con esto, además, te genera otra falla de seguridad. ¿Por qué? Porque esto ya es más masivo ya. Esto ya se sabe. Por supuesto, si es y lo por que lo yo te tanto acá antes. y acá la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? Ya no lo hizo, digamos. ¿Qué va a hacer ahora la Dirección General de Aeronáutica Civil y qué va a hacer ahora el aeropuerto de Santiago justamente para evitar este tipo de situaciones? Y eso lo que comentábamos antes, porque efectivamente esa información yo reconocí, no tenía idea, y me parece más grave aún que si lo hacían así, cómo no hay mayor resguardo y además cómo se filtra una cosa así de adentro y más encima que cambiaron el día. Seguimos contigo, Simón, con información de último minuto que está saliendo de este caso, por supuesto, pero antes pausa pequeña y ya regresamos. Seguimos también con Carlos Collao. Nosotros volvemos, Felipe, con la noticia que está pasando, con la noticia de último minuto en este 8M, que por supuesto también seguiremos hablando, pero volvemos al aeropuerto. Allá está Simón Oliveros, estábamos conversando también con Carlos Collao, lo que está pasando en último momento, estos 26.000 millones que 12 delincuentes al parecer trataron de sustraer en la losa del aeropuerto, no lo lograron, hay 2 víctimas fatales y al parecer se estaría investigando si en el CESFAM de Recoleta hay 2 heridos que pertenecerían a este intento de robo. Simón, vamos contigo también y los recuerdo porque aquí nosotros estábamos hablando con Eduardo, con Felipe, de la importancia y de lo que falta en la seguridad del aeropuerto cuando estamos hablando además de que esa cantidad de dinero viene en distintos aviones a nuestro país. Yo no sé si estoy fantaseando, es una teoría mía, pero si uno ve otros países del primer mundo, hablemos de, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, que a veces tienen la posibilidad de enfrentar episodios como este, uno pensaría de que esto estaría absolutamente cercado, que incluso fuerzas militares estén resguardando, porque no es por ponerle color a la situación, sino que efectivamente estamos hablando del principal puerto aéreo de nuestro país que sufrió durante la mañana el ingreso de una banda fuertemente armada que tenía como objetivo robar una suma tremendamente importante de dinero que se trenzó a balazos con los equipos de seguridad acá, en donde murieron 2 personas, en donde hay pericia y en donde los aviones siguen aterrizando y siguen despegando. Entonces, quiero hacer ese punto porque efectivamente si usted viene ahora al aeropuerto es como si nada hubiese pasado. Se están realizando las pericias por parte de la Brigada de Homicidio al interior de la losa y en el interior sigue todo normal. O sea, no como que si acá no hubiera pasado nada. Quería hacer ese punto mientras me trasladaba yo a este sector, que es este techo como curvo. Mira, hay otros camiones de valores acá en este sector que están a la espera de poder ingresar a este sector. Acá vemos personal de la DGAC, que insisto, aparentemente son personal que terceriza servicios, ¿es cierto? Que son los que están armados a esta hora de la mañana. Pero mira, acá en este sector, que es el sector de huida, podríamos decir así, que utilizó esta banda o de aparente ingreso, vemos que estos camiones, por ejemplo, están esperando acá en la entrada, claro, están detenidos y no han podido ingresar, evidentemente, producto de lo que aconteció. Todo indica que la ruta de ingreso de estos delincuentes, con la falsificación de documentos público en este caso, pudieron hacer este ingreso que ahora está cerrado acá en este sector. Y acá es lo que llama la atención, y seguramente esto será materia de la investigación por parte de la Fiscalía. Para poder ingresar por acá,
tienen que haber penetrado a través de la corrupción algún organismo o alguien al interior de este lugar, porque es prácticamente imposible. Eso, Ustedes Simón. ven acá los cordones de seguridad que hay, las medidas de seguridad. Y mira, y esto es muy relevante, Eduardo, para darte el pase de inmediato, porque estamos hablando de camiones de valores que además ahora tienen escolta armada, que muchas veces acompañan a estos traslados de dinero, y que efectivamente lo que estamos viendo acá, justo en el lugar donde se presume que habrían ingresado estos delincuentes. Voy contigo, dale. Sí, que yo, manteniendo la conversación con esta persona, esta fuente que trabaja al interior del aeropuerto, le planteaba si es que ya se conocía de algún cerco roto, de algún lugar donde se haya violentado de manera fuerte el acceso. Me dice que no. Entonces todo parece indicar que estos delincuentes entraron por un lugar habilitado, lo que implica que deben haber tenido algún tipo de identificación, porque creo que no es tan fácil reducir ese contingente que vemos ahí de seguridad de Brinks, en este caso, los camiones de seguridad, y no alertar a nadie. O sea, evidentemente ingresaron como Pedro por su casa, como se ha dicho anteriormente, sin alertar a nadie, y esta alerta solo vino una vez que han sido sorprendidos en la loza en alguna acción concreta. No sabemos en qué minuto se alerta a la seguridad del aeropuerto, ya sea de la DGAC o la APSEP, que le llaman también. ¿En qué momento empiezan a actuar? ¿En qué momento se dan cuenta de que aquí hay un asalto y no es un transporte de divisas normal? Por lo tanto, entraron por ahí y lo que queda saber es cómo es que llegaron y pasaron. Bueno, de hecho, en pocos minutos ahí está Simón en el aeropuerto también, tú estás a la espera. Va a haber un punto de prensa donde efectivamente la Dirección General de Aeronáutica Civil se va a dirigir y va a hablar de este tema, tiene un punto de prensa y ahí podremos tener más información que tú recopiles para saber efectivamente qué fue lo que sucedió, por dónde entraron, por dónde salieron. Efectivamente, la información que tú señalas es correcta. De hecho, estoy revisando acá la información y es a las 11 de la mañana con 30 minutos, es decir, Ya prácticamente en 40 minutos más, en donde la Dirección General de Aeronáutica Civil se va a referir a este incidente, ¿no?, ocurrido acá en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Lo van a hacer en el Terminal Internacional, en el primer piso, en la puerta 5, que es prácticamente en el fronting, ¿no?, del aeropuerto. Claro. Sigamos moviéndonos, Nico, acompáñame por acá. Porque, mira, me parece sumamente relevante que podamos hacer este recorrido, porque las teorías que se manejan es que quienes se colaron, entre comillas, por el acceso principal no sería la totalidad de la banda, no serían los dos integrantes, sino que lo hicieron por distintos lugares. Lo que habla también de una evidente falencia desde el punto de vista de la seguridad. Se ha hecho normalmente en el aeropuerto un combate tremendo, por ejemplo, a los estacionamientos ilegales, etcétera, pero hoy estamos hablando de una vulnerabilidad de seguridad de marca mayor. Este es el acceso por donde entran los vehículos pesados y los vehículos livianos. Y me parece relevante esa imagen, ver cómo están ahí detenidos estos camiones de valores, producto de que los controles se han fortalecido y que no pueden hacer ingreso a este aeropuerto. Lo que no se ha podido ratificar por parte de las autoridades presentes en este lugar es si es que esta banda estaba en el interior del aeropuerto con antelación, es decir, esperando que llegara el avión, que comenzara a bajar el dinero, o fue una especie de emboscada al momento en que estaba realizándose ese descargue de dinero, estos 26.000 millones de pesos que venían desde Miami. Porque claro, si es así, evidentemente cambia el tenor de la investigación, porque si fue una emboscada, estamos hablando de que ni siquiera ante una situación como esa, los sistemas de seguridad funcionaron, porque estamos hablando de 12 personas que ingresaron con 4 camionetas al interior del que se presume debe ser uno de los lugares más seguros del país. Continúo mi recorrido, muchachos, les doy el pase para que vayamos dialogando, porque me parece relevante, ¿no?, mostrar este sector, que no es un sector de fácil acceso, tiene varios portones de ingreso, y al otro lado de esta reja, no sé si Nico te alcanza a dar el tiro de la cámara, detrás de esas copas de agua, o no sé si son de algún tipo de otro elemento, están realizando algunas reparaciones y nos dicen la gente por acá, fuera del micrófono, que ojo con ese punto, porque ahí hay una zona de baja seguridad, donde se están haciendo reparaciones, en donde se venden desayunos, que lo hemos reiterado, en donde efectivamente parte de la banda también pudo haber ingresado. Lo que no se sabe, lo planteo como pregunta, es si la totalidad de la banda ingresó con documentación falsa o si lo hicieron por goteo o por distintos lugares, tomando en cuenta las vulneraciones que pueden haber en materia de seguridad, Eduardo. Al menos los que lograron enfrentarse con los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Simón, aparentemente ya estaría confirmado que utilizaron efectivamente credenciales falsas.
Y eso, bueno, es bien complejo. Y lo otro es que habría más sido... mal escenario. Claro, exactamente. 2 vehículos habrían sido quemados, como fue la información original que nosotros entregamos ahí en el sector de NEA, es decir, cerca del aeropuerto. Y otro vehículo, también una camioneta, habría sido abandonada en la comuna de Loprado. Y también se estableció que estos eventuales delincuentes que habrían sido baleados llegaron al SAR de Renca. Y uno de ellos sería un menor de edad, en la comuna de Renca. Entonces sería la información donde justamente 2 de estos delincuentes que participaron de esta banda de 12, 2 de ellos están heridos, están en el SAR de Renca, pero uno de ellos sería un menor de edad. Claro, 12, que es lo que sabemos que habrían ingresado a la losa, pero evidentemente todo parece indicar que había más individuos involucrados, porque acciones de esta naturaleza siempre tienen más gente dispuesta fuera del lugar para bloquear el acceso a carabineros y permitir que la banda escape. Tenemos videos, tenemos imágenes de lo que ha sido esta mañana, las vamos a compartir con ustedes. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Es una imagen bien impresionante, lo hemos relatado a lo largo de esta mañana, Carlos, y que bueno, y que es también inédita en la losa del aeropuerto. Pero dentro de las cosas que nos relataba Simón, y que es bien preocupante también, es que aquí se barajan 2 opciones de métodos, ¿cierto? Una es la falsificación de documentos, de cómo habrían entrado esta banda de delincuentes, y otra es por una zona de reparaciones. Pero Felipe, que maneja más información, dice que al menos algunos de esta banda, de los 2 integrantes que conocemos hasta el momento, vendrían con falsificación de documentos, que me parece aún más grave, porque para eso quiere decir que tienen que estar coludidos, yo creo, dímelo tú, con personal del interior del aeropuerto. Y que además, al menos, Carlos, perdona María Luisa, establece lo sofisticado del asalto. Además. Exactamente, porque además tienen que haber tenido acceso a un documento original. Exacto. Para poder, ¿no es cierto?, copiarlo y haberlo, obviamente, hecho pasar o intentado, y que logró, aparentemente así se logró, haberlo hecho pasar por un documento oficial. Entonces, estamos hablando de una cantidad de personas importantes, de un nivel de armamento fuerte, de un armamento de alto calibre, de una coordinación también importante, ya que ingresan al aeropuerto de esta manera. Y como bien dice Eduardo, además hay personas que cubren la salida, y que hace un tiempo atrás lo conversamos en el matinal, que es lo que va a empezar a pasar ahora, y que es el problema que tienen en México, por ejemplo, donde el primer efectivo policial que llega a un sitio de suceso es simplemente enfrentado a disparo por una parte de los delincuentes. Y eso pudo haber pasado hoy día. Al momento que quizás la policía pudo haber llegado al lugar, sí se pudo haber topado con un equipo que esté haciendo esta cobertura y haya encontrado, ¿no es cierto?, y los haya repelido a disparos para poder producir y poder provocar la fuga. Gracias a Dios eso no pasó, pero hay que estar pendiente, porque eso sí va a empezar a pasar, va a ocurrir. Es interesante, me tomo de este punto porque estoy viendo otra información que se maneja. Esta carga habría llegado en el vuelo LAN 501, el LA 501. Hay 2 vuelos que son de Miami por las mañanas, el 501 y el 505 creo que es, que son vuelos de pasajeros. Será interesante conocer si los pasajeros ya habían bajado del avión al momento de la balacera. Probablemente sí, porque suelen bajar antes que el equipaje. Pero de todas maneras, la vulnerabilidad para los pasajeros de una línea aérea de estar ahí involucrados en una balacera. Y si no son ellos, pueden ser los de los aviones circundantes. Veíamos ese avión de Delta con esa parte alta del avión, ala superior, no sé el nombre técnico, con impactos de bala. Te quiero preguntar, Carlos, en esta conversación, en esta discusión que se viene dando, pues escuchamos al presidente de la República decir en este punto de prensa que estaba dando a propósito del 8M, pero que evidentemente la agenda le obliga a referirse a este tema, más lo que sucedió en el barrio Yungay, más lo de la balacera en la posta central, más todo esto. Él dice, los vamos a perseguir. Es
uno no podría esperar una respuesta distinta por parte de la autoridad. Es lo lógico, que los persigan. Nadie podría pensar que la autoridad va a decir, no los vamos a perseguir, los vamos a perseguir. O sea, es redundante lo que ha señalado. Pero a mí me da la sensación, y te lo pregunto desde ahí, Carlos, que la discusión sobre seguridad se está dando en un ambiente académico, en un ambiente de teorías y pocas acciones concretas, de esas que a la gente le interesa ver. Y con esto cierro. A los aeropuertos del mundo hay personal muy armado en los aeropuertos. Hay gente con unos fusiles, no sé, de asalto, de guerra, se ven imponentes, se ven militares como si estuvieran en la guerra. Yo creo que a uno le llama la atención porque no está acostumbrado, sí. Pero para la gente es porque el aeropuerto es un lugar de alta seguridad. Después del 11 particularmente, de septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Yo creo que es algo a lo cual, porque si hablamos de infraestructura crítica, un aeropuerto es infraestructura crítica por definición. Más ahora, Leo. Sí, efectivamente los aeropuertos son una infraestructura crítica aquí y donde sea en el mundo. Y efectivamente es como tú bien dices, Eduardo, si tú tienes la oportunidad de salir del territorio nacional y alojar en cualquier aeropuerto a nivel mundial, siempre te vas a encontrar con un elemento de seguridad importante. El problema es que aparentemente eso es lo que las medidas de seguridad que hoy día desde el gobierno, desde el Estado podrían implementarse, por lo menos las personas de a pie, nosotros los que estamos fuera del gobierno, vemos que vienen lentas, que realmente no existen una reacción un poquito más inmediata y más fuerte por parte de las personas que deben tomar este tipo de acciones. Muchas llamadas a mesas de trabajo, muchas llamadas a tratar de imponer algo, pero nosotros sabemos que la ley existe. La ley existe, las policías existen, los organismos que los secundan y que los dirigen existen. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué al momento de que las mismas policías pasan detenidos, desde el delincuente de poca monta hasta delincuentes más sofisticados, vemos que al poco tiempo ellos están en libertad? Bueno. ¿Dónde está el problema? Lo hemos conversado más de una oportunidad. Sí, claro. Si este es un tema que es un problema país. ¿Cuántas veces hemos dicho en el mismo matinal? La persona fue detenida y tiene 80 detenciones previas. 80. Y todavía está libre. Claro. Entonces tú dices, ¿dónde está el problema? ¿Los medios de prueba son insuficientes? ¿Qué pasa? ¿El sistema es demasiado garantista? ¿Tenemos un nivel de fiscales que está realmente superado por la cantidad de causas versus las defensorías, que las defensorías, insisto, son abogados que trabajan a concesión y que tienen una cantidad de causas por ver, a diferencia del fiscal, que tiene que agarrar todo lo que le llega, simplemente eso. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? ¿Dónde está el problema? ¿Seguimos haciendo diagnóstico o ya nos ponemos serios de una buena vez? Bueno, eso es un tema que hemos discutido en todos los paneles de manera extensa y claro, y uno no sabe qué es lo que tiene que pasar para que eso sea así. Pero también a mí, a raíz de lo que estamos conversando y a raíz de la información, Simón, que va saliendo también, a mí me pasa hasta dónde aquí no se cumplen los derechos de alguna manera de los pasajeros o hasta dónde hay información que los pasajeros no tienen derecho a saber. Esto a mí me parece un gran tema de conversación porque, perdón, yo que no tenía idea de que en un vuelo comercial podían venir 26.000 millones. Yo sí tengo esa información de antemano, no me subo a ese avión comercial, pero bajo ninguna circunstancia, ni menos subo alguno de mis hijos, porque efectivamente no es cualquier vuelo. Es un vuelo que claramente cualquier persona está mucho más expuesta. Entonces corresponde, Simón, que en un vuelo comercial pueda ir esa cantidad de dinero sin que el pasajero tenga la libertad de elegir si se sube o no se sube a ese vuelo. Es buena la pregunta porque hasta este momento yo creo que la gente que hoy día nos ve no tenía idea que quizás cuando viajó venía quizás con qué botín, por decirlo de alguna manera, en ese avión. Yo vengo llegando también del extranjero, estábamos de vacaciones y quizás, claro, yo venía de Brasil nomás, pues, quizás no tenía problema, no como ¿no es cierto?, como el Simón que venía llegando desde afuera, ¿cierto?, desde Estados Unidos. Quizás en el vuelo que vino Simón de vuelta, no fue Simón, perdón, fue el otro chico conductor, se me olvidó el nombre de él. Y quizás él no tenía idea de que efectivamente venía con esta carga. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay temas que ver, Yo creo que la seguridad de cada uno de nosotros no es fácil ponerla así tan fácil.
Exacto, Simón, ¿quieres decir algo? Sí, era Gino Costa, me imagino a quién te referías, Carlos, pero a propósito de lo que estamos hablando acá, según la información que entrega Radio Bio Bio, y cito a la fuente, un guardia de seguridad habría sido amenazado, se le quitó el arma, ingresaron a la loza los 12 delincuentes, cuando el dinero iba a ser traspasado desde el avión hasta el camión de valores. Y es en ese instante en que aparentemente cuando pasa esto con el guardia, los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil se percatan y se enfrentan con los delincuentes. Y ahí se genera el tiroteo, y ahí se genera lamentablemente el fallecimiento de uno de los funcionarios, de uno de los delincuentes, y la banda huye en al menos, se habla de 3 o incluso 4 vehículos. Oye. 2 de ellos quemados y con impactos de bala. Ojo con ese dato, Carlos, porque si es efectivo lo que informa Radio Cito Bio Bio, fuente, que habrían amenazado a un guardia. Y le quitan el arma. Pero esa es la barrera que tenemos contra los delincuentes en el aeropuerto, un guardia. O sea, es un guardia el que tiene que detener todo esto y no tiene otro que al menos sea capaz de ver, oye, le está pasando ahí a Charlie 1, avisemos, no sé qué cosa. ¿Un guardia? ¿Qué pasa con las cámaras? Las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo, ¿se dio cuenta, no se dio cuenta? ¿En qué circunstancias se dieron cuenta que habían individuos tratando de robarse la plata que venía en el avión? ¿Fue porque forcejearon? Eso es parte de lo que va a ser interesante de conocer, justamente para conocer cómo funciona esta situación. Yo creo que el director de la DGAC, María Luisa, va a tener muchas respuestas que dar. Bueno, exactamente. Aquí viene un comunicado de prensa informando el sensible fallecimiento, pero vamos a ver las declaraciones de Raúl Jorquera y ya comentamos esto y la información del comunicado. General, bueno, primero antecedentes, la situación, la inseguridad en el aeropuerto. No, muchas gracias, buenos días. ¿Tiene algunos antecedentes? No es un día... no es un buen día para nosotros, tenemos un mártir. Vengo ahora a coordinar las futuras acciones, así que por favor, denme un poco de tiempo. ¿Va a exigir más seguridad en el aeropuerto para que no vuelva a pasar? Como siempre, como siempre. Muchas gracias. Bueno, declaraciones bastante breves de Raúl Jorquera, director general de la DGAC. Y también yo les decía, ahí salió un comunicado que dice: la Dirección General de Aeronáutica Civil, con profundo pesar, informa el fallecimiento del funcionario de seguridad aeroportuaria, don Claudio Alejandro Villar Rodríguez, que le mandamos un abrazo muy cariñoso y las condolencias a su familia, por supuesto, de dotación del aeropuerto Arturo Merino Benítez en el hecho ocurrido esta mañana alrededor de las 8 a.m. tras un enfrentamiento con delincuentes, quienes intentaron robar un camión de valores en la loza de dicha unidad aeroportuaria. Esta Dirección de Aeronáutica pondrá a disposición de las autoridades competentes todos los antecedentes que sean requeridos para esclarecer este hecho delictual, y como DGAC expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro funcionario y sus compañeros de trabajo. El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, un funcionario militar, General de Aviación. General de Aviación, dice la misma seguridad que ha habido hasta ahora. Ojalá que sea algo mejor que eso, porque todo indica que esa seguridad fue vulnerada en extremo. Quiero agregar algo en esta conversación que me entrega esta persona con la que he estado en conversación esta mañana, que me dice: me hago responsable de esto, que los altos mandos sabían o estaban al tanto de las críticas condiciones en que trabajan los ABSEC, que son los individuos de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es decir, aquellos que estarían capacitados para un enfrentamiento armado. Y que por donde entraron había un solo ABSEC, que coincidiría con lo que tú acabas de relatar, que dice Radio Bio Bio, con pistola cuidando una caseta. Estaba solo. Que falta gente para abarcar la seguridad del perímetro del aeropuerto, y ellos están capacitados para los controles de seguridad en el aeropuerto, con maleta y todo eso, no como guardias de seguridad. Es decir, que no habrían tenido las competencias necesarias, de acuerdo a lo que me indica esta fuente, para un enfrentamiento mayor. Y si es una sola persona, Carlos, como lo hemos dicho, me parece que es muy vulnerable la situación. Y será muy interesante seguir la pista de esto, si efectivamente se había dado la voz de alarma, de alerta, de la inseguridad, considerando este tráfico de grandes cantidades de dinero. Perdón. Subsecretario del Interior, ¿hay más preguntas? De impactos balísticos están identificadas y por lo tanto la Policía de Investigación está en el lugar. Muchas gracias.
Ahí le preguntan acerca de lo que nos decía Simón, ¿cierto? Hace un rato atrás, Simón, y también volvemos contigo, porque ahí el subsecretario se refiere a que efectivamente hay 2 personas identificadas que llegaron, dice él, a 2 CESFAM distintos. Se tiene identificado quiénes son y lo que se está investigando es si efectivamente participaron de este intento de asalto en el aeropuerto, y por eso es que llegaron heridos a 2 CESFAM distintos. Más de 32 millones de dólares es lo que pretendían llevarse el botín de estos 12 delincuentes que hasta el momento tenemos antecedentes que habían, Simón. Efectivamente, y se confirma lo otro. ¿Te acuerdas que antes de que hablara la autoridad de la moneda hablamos de la posibilidad de una emboscada? Bueno, fue lo que ocurrió. Ahora no estábamos en ese techo que es donde parte el control de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo que nos llama la atención, y es información que nos ha entregado una fuente que tenemos al interior del aeropuerto, y la voy a leer textual sin identificarla porque nos pidió que mantuviéramos en resguardo su identidad, que nos dice lo siguiente. Dice, esa parte no es aeronáutica, del techo hacia allá, que era lo que mostrábamos anteriormente. Ajá. Eso corresponde a un acceso público, solo está aduana, pero que no es de la DGAC. De la DGAC, solo de la caseta en adelante, que fue donde se produjo la emboscada y en donde le quitaron el armamento a esta persona. Esto fue a las 8 de la mañana. Nosotros ahora estábamos en ese sector y efectivamente habían 3 o 4 funcionarios fuertemente armados con esta escopeta, que dista mucho de la realidad que se debe haber vivido a esa hora de la mañana, en donde estas personas sabían primero que había aterrizado un avión, que ese avión tenía una importante cifra de dinero, lo que nos hace pensar efectivamente que la emboscada ocurrió en el momento justo y preciso, porque lo más probable es que esta banda de delincuentes, que yo me atrevo a hablar ya de crimen organizado, tenían un informante que le estaba detallando desde el interior del aeropuerto todo el cronograma de actividades, a qué hora tenían que llegar, porque esto no fue que iban pasando y se dieron cuenta que estaban sacando plata de un avión. Acá hay inteligencia, estamos hablando de crimen organizado, con bandas, con una logística preparada, con una ruta de huida, con un itinerario que se respeta en el caso de que hayan heridos. Es un protocolo de los delincuentes, disculpe que lo diga así, es un protocolo entre comillas de los delincuentes, claro, que si hay un herido, lo vimos en el caso del asalto al Mall Plaza Egaña, se levanta el herido, pero luego se lo vas a dejar a un centro de salud, es decir, también hay códigos que se respetaron. Y lo otro, estamos hablando de armamento de grueso calibre, no sé si de guerra propiamente tal, pero sí armamento automático, lo dijo el subsecretario, infinitamente superior al que seguramente es el que tenía el custodio, ¿no?, de este ingreso. Claro. Ahora, acá hay preguntas que uno se plantea que van mucho más allá, que tiene que ver con respecto al combate de la delincuencia. ¿Cómo ingresa ese armamento? Lo hacen por pasos no regularizados. Yo tengo información, porque reporté este tema del crimen organizado en mi otra casa televisiva, que por ejemplo, una metralleta automática se puede ingresar por aduana por pequeñas partes. No existe la tecnología en nuestro país para detectar cada una de las cosas que ingresan por los puertos de aire y de mar de nuestro país. Es imposible, es todo aleatorio. Entonces es básicamente como encontrar una aguja en un pajar. Y esa falencia es la que se aprovecha el crimen organizado, el narcotráfico, para ingresar armas que hoy en día son de mucho más poder de lo que tienen las policías, de lo que tiene la Carabineros y la PDI, evidentemente lo que pueda tener armamento la Dirección General de Aeronáutica Civil. Solo la par con armamento militar, en algunos casos que lo hemos visto incluso con superioridad en ese caso. Metralletas, bazucas, ojo, bazucas tienen algunos integrantes de bandas de narcotráfico en el norte del país. Por lo tanto, estamos hablando de una lucha sin cuartel y sumamente desigual. Te escucho, Eduardo, mientras me traslado, porque nos vamos a ir hacia la DGAC. También, que recordemos que hasta hace poco la conversación, la discusión era por qué Carabineros usaba revólver, es decir, una cantidad limitada de tiros para enfrentar a delincuentes que andan con un armamento muy poderoso, con armas de guerra que están prohibidas, pero obviamente a ellos no, ese es un tema que no les importa. Entonces la desigualdad con la cual estamos enfrentando la policía, a quienes nosotros le entregamos el control y la administración de la fuerza, es evidentemente desigual. Seguimos viendo las imágenes del avión, ese LAN o LATAM ahora, que provenía desde Miami, que traía 26.000 millones de pesos, que intentó ser asaltado durante esta mañana. Escuchábamos al subsecretario Monsalve que hablaba ahí del asalto frustrado, lamentaba la muerte de un funcionario.
y señalaba también la muerte de uno de los delincuentes. Tenemos una declaración de Brinks, tenemos otros antecedentes, tenemos más imágenes también de lo que está ocurriendo hasta ahora en el aeropuerto. Simón se está trasladando y vamos a seguir comentando esto con ustedes. Nuestro hashtag Buenos Días TVN está a su disposición, pero hacemos la pausa, son las 11:16 y ya continuamos. Simón Olivero está en el aeropuerto, vamos a establecer contacto. Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escucha, muchachos? Sí, te escuchamos. Estoy acá. Sí, que había perdido momentáneamente el retorno, pero lo recuperé de inmediato. Información de último momento. Estábamos a la espera de una declaración oficial a través de un portavoz de la División General de Aeronáutica Civil. Usted no sé si lo vieron, pero hace un ratito atrás salió una mujer de melena rubia, ¿cierto? Ella es la encargada de comunicaciones de ese organismo, que nos señaló que se suspende dicha declaración porque todo será centralizado a través del Poder Ejecutivo, en este caso la voz del subsecretario del Interior, el señor Monsalve, y a la espera también, evidentemente, de algún tipo de declaración del Ministerio de Defensa. Por ahora la DGAC se queda con el documento que leíamos hace un rato, Eduardo, que es este comunicado oficial en donde se da a conocer la identidad de la víctima fatal de este incidente, en el caso del funcionario de la DGAC, como también de este otro delincuente que aún no ha sido identificado. Hace un ratito atrás fuimos testigos de la salida del núcleo familiar de esta persona que lamentablemente perdió la vida en su trabajo. Evidentemente estaban consternados, todos con anteojos de sol, se los notaba muy afectada, y por supuesto de parte del Buenos Días a todos les enviamos nuestras condolencias. Son los vehículos civiles que han salido, que seguramente fueron llamados para reconocer el lugar y el cuerpo, en este caso, de este malogrado funcionario de la DGAC, que lamentablemente se enfrentó con estos delincuentes y terminó perdiendo su vida. Ustedes ven, estamos con la cámara de Televisión Nacional de Chile, que tiene una imagen privilegiada de las labores que se están realizando al interior de la losa del aeropuerto, de los peritajes de este lugar, en donde va a ser evidente saber algunos aspectos. Por ejemplo, el tipo de armamento que tenían estos delincuentes, que ya se ha sabido que era armamento automático de grosso calibre, la cantidad de disparos que se percutaron en el enfrentamiento con las autoridades de seguridad de este aeropuerto. Y lo otro, acá me gustaría plantear una pregunta, un interrogante, porque se ha conocido esta información de la quema de vehículos que evidentemente podría estar asociado a la huida o a la quema de estos autos que se utilizaron para el atraco. Pero ojo, que acá la investigación policial y también de algunos académicos que investigan el crimen organizado en nuestro país, estamos hablando de que son más de 12. Son 12 los que ingresaron a este lugar, se agarraron a balazos con el equipo de seguridad, pero seguramente la red logística de esta banda es mucho mayor. Y en otras ocasiones ha ocurrido que se queman vehículos con el fin de despistar a las policías, por dar señales falsas. Entonces, efectivamente, lo que se está periciando ahora es si es que estos vehículos corresponden a los utilizados en el atraco o corresponde también a una red de apoyo de esta banda, de esta organización criminal que sembró el terror en el aeropuerto. Así que hay que tener mucha atención a aquello y a la información oficial. Mira, este es el vehículo, Nico. Mostremos este vehículo. Los funcionarios de APSEC son la empresa que tiene capacitación en el Ministerio de Defensa, que son los que están armados al interior del aeropuerto, que tiene mucho que dista mucho de las labores y funciones que realizan los funcionarios de la DGAC, que muchas veces son civiles. Nosotros conversábamos con alguna fuente al interior del aeropuerto y nos hacían esa distinción. Acá nosotros somos civiles, estamos preparados para otro tipo de cosas, y fíjate que en la conversación que se tenía ahí al interior, seguramente de la oficina, en el desayuno, siempre estaba este temor a enfrentarse a una situación como esta porque no se tiene la preparación adecuada para aquello. Es un dato también a tener en consideración y bien relevante. Y lo otro, y con esto termino para darle el pase para que dialoguemos con el estudio, la internación de armas, mientras hacíamos el despacho anterior recibimos algún tipo de información, es tan sofisticada que, por ejemplo, por un container pueden entrar 3 tubitos. Así me lo explicaba esta fuente, 3 tubitos,
que a la luz de un rayo X son tubos de acero. Pero efectivamente solo el ojo experto de un armero puede identificar que ese tubito corresponde a una parte de un armamento de guerra, un armamento automático, que se van armando por partes. Por eso insisto que es tan difícil perseguir a este tipo de organizaciones criminales ligadas muchas veces al narcotráfico, porque tienen prácticamente penetrado todos los puertos desde el punto de vista de ingreso de armas. Me comentaba esta misma fuente, por ejemplo, puede que una parte de un arma entre por el norte, otra entra por el aeropuerto, otra entra por el sur, y finalmente todo se canaliza a través de un elemento, de un integrante de esta banda que se encarga de recoger todos estos elementos y comenzar este armado de armas. Y a eso se suma también la elaboración de armamento que se compran como armamentos de fogueo, que se alteran y que se transforman también en armas que son aún más peligrosas que las que se pueden comprar en un lugar establecido, porque efectivamente son más sofisticadas y están reparadas o armadas de cierta manera para dispararse, cuando su naturaleza no lo era así. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Están realizando las pericias ahí en la losa. Nosotros contabilizamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vehículos y una carpa de la Policía de Investigaciones que tiene cercada el sector poniente de la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago. Pero insistimos, los vuelos han seguido saliendo de forma normal. Está todo circunscrito ahí a las labores que realiza la PDI, la Viru de este sector acá, Simón, de la PDI. Muchachos, me quedo con esa imagen, vamos dialogando. Simón, sí, tú habías mencionado que el fiscal a cargo era Eduardo Baeza, el mismo que lleva el caso de los relojes, ¿no? El caso del cual se habló mucho en las semanas previas. La pregunta que te quiero hacer, yo tengo entendido que el cuerpo, al menos de la persona que habría sido parte de los asaltantes, estaría todavía en la losa. ¿Tú sabes el cuerpo del funcionario de la DGAC o de AFSEB salió rumbo a algún centro asistencial o no alcanzó a hacerse ese movimiento? No, fallecieron ambos en el lugar. De hecho, están las dos carpas de la PDI que están separadas, una al sector izquierdo de un avión, otra al sector derecho, y están periciándose los cuerpos, digamos, en el mismo lugar. Seguramente después va a tener que llegar el servicio médico legal, y por eso es que la familia de uno de los fallecidos, que nos da la impresión por la escolta que llevaba, corresponde al funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ingresaron seguramente para hacer el reconocimiento de rigor en casos como este. Pero efectivamente, Eduardo, tu pregunta, ambos cuerpos están aún en la losa del aeropuerto. Claro, bueno, y ahí también, Simón, vuelve a estar con nosotros Carlos Collado también, que se suma a esta conversación. Y a mí me gustaría, porque llegó una declaración pública del Brinks, y hay una parte abajo que me gustaría comentarla con ustedes también, Carlos, porque dice: creemos que es urgente crear una mesa de trabajo público-privada que incluya directamente a las empresas de transporte de valores, que pueden contribuir con su experiencia en el levantamiento de riesgo y el diseño de medidas que aumenten los niveles de seguridad, sobre todo en beneficio de las personas. A mí me parece súper oportuno lo que aquí dice la parte final del comunicado del Brinks, porque claro, veíamos al director de la DGAC muy escuetamente en el Palacio de la Moneda, pero dijo algo así como que estaban preparados, pero claramente uno espera una declaración de ellos más contundentes de que se van a tomar nuevas medidas de seguridad, Carlos. A ver si prendes ahí el micrófono. Ahora sí, perdón. Efectivamente, cada vez que ocurre una situación como esta, siempre se van adoptando nuevas medidas de seguridad, porque hay algo no menor en esto, María Luisa. Tú sabes que desde el 11 de septiembre en adelante las medidas de seguridad para ingresar al país, a Estados Unidos, aumentaron. Siempre se pusieron un poquito más sobre la palestra. Este tipo de situaciones, que lo que tenemos hoy día, puede, sin ninguna duda, puede incurrir en algún tipo de problemática para las operaciones de aeronaves que realizan vuelos hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia Chile. Porque hoy día tenemos una aeronave estacionada, por decirlo de esa forma, claro, en la losa, que fue impactada por proyectiles balísticos. ¿Cómo se lee esto a nivel internacional? Mis compatriotas americanos, estoy hablando de la gente de Estados Unidos, pudieron haber sido heridos en una situación como esta. Por lo tanto, Chile se vuelve una vez más un país inseguro para las personas y para las aeronaves que tienen la bandera norteamericana. Y eso es así. Y eso, si tú lo sumas a la problemática que hoy día tenemos con la famosa visa waiver, con la cantidad de delincuentes que viajan hacia Estados Unidos a delinquir, nos pone aún peor que antes.
estamos claros que los delincuentes chilenos han ido a Estados Unidos antes de la visa waiver. Sí, Ya, y, sí, Europa, decir, y a Europa también. y a Europa igual. Pero este Los tipo de exportamos. situaciones nos pone en la palestra. Ayer justamente se contaba de las bandas y la preocupación que hay, y este es un tema que ha sido abordado por los medios norteamericanos, respecto a las bandas de chilenos que asaltan casas, y esto es el comienzo de un eslabón. Estábamos hablando recién del caso Relojes, tiene mucho que ver también con eso, robos en lugares de gente adinerada que terminan siendo reducidos acá en Chile. Y lamentablemente lo digo, nuevamente hay chilenos involucrados en ello. Acá a veces hacemos gárgaras cuando dicen los grupos criminales son conformados por extranjeros. Bueno, imagínense lo que pasa en otros lugares cuando ven a estas bandas de chilenos. En España, ¿te acuerdas que en España fue uno de los lugares que comenzó y que incluso habían carteles donde los chilenos no éramos bienvenidos porque éramos famosos por delinquir? Sí, los malos hábitos son transversales, no tienen que ver con la ciudadanía, lo quiero dejar establecido desde ya. Pero efectivamente, la discusión que se empieza a ampliar, el cerco de la discusión, tiene que ver con esto que dice Carlos Collado, de los niveles de seguridad que le ofrecemos nosotros como país a ciudadanos extranjeros, y los norteamericanos son, y como debe ser, ¿no? Son súper celosos en esas materias. Los aviones con impactos de bala en una losa de un aeropuerto que se consideraba seguro, se consideraba que probablemente eso ya pasó a la historia. Después de esto vamos a ver cómo se evalúa posteriormente la seguridad. Exactamente, en qué lugar del ranking quedará este aeropuerto, que es nuevo, tiene un año y sería desde que ha sido abierto la nueva terminal de Pudahuel, donde se habla ya de una inversión millonaria también para la terminal nacional, que ha quedado al debe respecto a la gran cantidad de pasajeros que circulan por ahí. Dicho todo eso, seguimos lamentando la muerte de un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil, de un delincuente que también cayó en esta situación, de 2 personas heridas en un CEFAM, de todo lo que se vaya a ir conociendo en los próximos momentos. Seguimos a la espera también del arribo del fiscal, o por lo menos de sus declaraciones, para tener algún otro antecedente, toda vez que la Dirección General de Aeronáutica Civil declinó hacer declaraciones más allá del comunicado que ellos presentaron por su cuenta, y todo se va a canalizar, como muy bien lo decía Simón, a quien volvemos a ver en pantalla, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Simón, ¿alguna otra novedad ahí en Pudahuel? Sí, solo ratificar lo que tú señalabas, Eduardo. Ya se ha canalizado todo a través del gobierno, a través de la figura del subsecretario Monsalve, quien seguramente irá actualizando a medida que se vayan conociendo las diligencias de la policía. Por un lado, lo que se está generando acá al interior del aeropuerto, con las pericias de los fallecidos, etcétera, de los disparos en las aeronaves, pero también el trabajo de las policías, que seguramente están ahí en una carrera contra el tiempo, tratando de buscar a esta banda, revisando cámaras, la ruta de huida, etcétera, si existió un plan de cobertura para esta banda, que es lo más probable, ¿no? Que no hayan sido solo los 12 que atracaron acá, sino que hayan tenido una red de logística importante. Ahora, hechos similares no han tenido resultados rápidos. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el Mall Plaza Gaña con el asalto a mano armada con balacera incluida al interior de este centro comercial. Aún no se tienen resultados óptimos con respecto a esa diligencia, y acá es cuando uno se hace la pregunta: ¿qué tan eficientes están siendo nuestras policías desde el punto de vista de la investigación o de la persecución de los delitos? Porque estamos hablando de, en ese caso, un delito sumamente gravoso que ocurrió un domingo a las 3 de la tarde, en donde hubo heridos, balazos a plena luz del día, ruta de huida por calles más bien concurridas, y hasta ahora no se tienen resultados pero hay una diferencia positivos con respecto a esa investigación. Entonces, efectivamente, hay que ver qué es lo que pasa acá también, pero con lo que se puede hacer la diferencia en el aeropuerto. Eduardo, dime. Es que no sé si estoy equivocada en lo que estoy diciendo, pero yo tengo entendido que ahí no atraparon a nadie en ningún minuto. Esta situación es completamente distinta, porque aquí hay una persona fallecida dentro de la banda de delincuentes, y estamos hablando que puede que hayan 2 más detenidos, que son los que están en investigación en esos CESFAM. Entonces ahí se podría acotar mucho más de qué banda estaríamos hablando, de quiénes son. Ahí sí, claro. Y cuáles son sus redes también, porque tú bien dices una cosa, Simón, que te encuentro toda la razón. Acá es muy probable que esos autos que se quemaron, y ahí Carlos tiene más experiencia para ver cuál es la opinión de él, esos autos que se quemaron no necesariamente eran los autos en que iba esta banda, sino que más bien puede haber sido algo disuasivo o distractor en ese minuto, porque aquí estamos hablando que, claro, pueden ser 10 personas las que, o 10 o 12, porque el subsecretario hablaba de 10, o 12 que se hablaba en un comienzo, los de la banda, pero
Hay alguien al interior del aeropuerto, seguro, que está pasando información y que está dentro de la red de ellos. Hay alguien que probablemente los está esperando en la calle y que tenían un circuito bastante marcado. Y si esos dos autos tienen relación con eso, con mayor razón. Sí, lo más probable, María Luisa, que esos dos autos que fueron quemados pueden caer en esas dos hipótesis. Pueden ser, sin ningún problema, los utilizados para ingresar al aeropuerto y al momento de llegar al punto de recambio, porque lo más probable es que la gente, ¿qué es lo que ocurre cuando ocurre un hecho de este tipo? Es una camioneta, marca tanto, color tanto, y se empieza a correr, ¿no es cierto?, la voz a las policías y a los restos de los policías que no estuvieron directamente en el sitio de suceso. ¿Qué ocurre ahí? Se hace este recambio. Por eso estos tours delincuenciales, cuando desde un vehículo se roban más de uno, dos, tres vehículos, es justamente para realizar este tipo de cambio de vehículos. O lo otro que pudo haberse utilizado es que efectivamente, lisa y llanamente, sea un tercer vehículo, por decir un tercero, es que es otro vehículo, utilizado específicamente para detener el tránsito, producir una congestión vehicular o en coordinación con esta actividad haber hecho explotar, quemar este vehículo antes de este hecho para distraer a las policías, ¿no es cierto?, directamente hacia esos focos de intención. Pudo haber sido en esas dos posibilidades. Ahora, para complementar lo que decía recién Simón, hoy día y hace un tiempo importante, por lo menos desde el 18 de octubre en adelante, cuando ya empiezan las guerras en las bandas delictuales en Chile, ya el ingreso de las armas de fuego ya no se hacen tan minuciosamente como antes. Se han detenido y se han detectado containers completos en el norte del país, 2 containers completos hace un año atrás con armamento al interior. Permíteme, Carlos, un segundo. Carlos, permíteme un segundo porque está hablando la ministra.